Panamericana, al menos 2 heridos. La fuerza de seguridad se desplazó de la autovía a empleados que manifestaban contra despidos en la empresa alimenticia. La justicia investiga como atentado el disparo con una bengala náutica a un policía en el Clásico de Uruguay. Se inició el relevamiento de las cámaras de seguridad para dar con el responsable de la agresión, al tiempo que el Ministerio del Interior investiga cómo ingresaron las bengalas al estadio Centenario, al Clásico entre Peñarol y Nacional, que definía el torneo intermedio en el país. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. El invierno 2025 se siente en el cuerpo. Una revelación, casi una revolución. Pero también en los parlantes. Este martes viene con canciones que abrigan. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. On the splinters.
Mucho en MTV de los 90, allá por fines de los 90, a quien escuchamos es a Beck, la canción, bueno, el estribillo dice, soy un perdedor, I'm a loser baby, y ese es el nombre de la canción, ¿no? Loser, y la verdad que no le ha ido mal, si bien su máximo hit lleva este nombre, uno podría decir un nombre poco feliz, no le ha ido mal a Beck, que además hoy, 8 de julio de 2025, está cumpliendo 55 años. Nacido el 8 de julio de 1970, su nombre es Beck Hansen, músico, cantante, compositor, muy noventoso. El muchacho, aunque sigue vigente su carrera. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Esta es la apertura musical de Arriba al Día, 10ª temporada. Saludo a Brian Álvarez en los controles, que viene de operar la otra gestión. Saludo a Juli Quirós, que hace el pase de mando del streaming a Rodri Poloni, que está aquí con nosotros en la mesa también. Estamos en YouTube. Nuestro canal es Diario Nuevo Día. Y saludo también a mis compañeros de aire. Héctor Nica Mancilla, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Leandro. Buen día para Rodrigo. Buen día para Rodrigo Poloni, que nos pone a través del internet, a través de las redes sociales. Al comandante Brian Álvarez. A Juli Sonrisal Quirós, que está del otro lado, no sé de qué se ríe. Lo mismo que Claudio Lobo. Ahí está habilitando el micrófono, se viene la réplica. No te escucho. No, está silenciado. No se escucha nada. Esto ya es un acto de censura, ¿eh? Sí. Es un acto de censura en tu favor, sería. Sí, todos sabemos quién es el gran censurador acá. El censor quiere decirte algo y no puede. Claro. Pero no... Hola, ¿me escucha? Ahí está. Sí. Saludo a Mohamed Mancilla. Eso es por un atuendo que vos venís trayendo, Nica, que es un pañuelo. Es un pañuelo. Ayer te dijeron que eras Esteche el de Quebracho, Sí. ¿no? Es cierto, debo decir, no es que quiera sumarme al chiste, pero es el mismo pañuelo Sí. que el de Esteche. ¿Se Es acuerdan? muy viejo este pañuelo. ¿Cuántos años tiene? Y debe tener unos 15 años. Mucho. Le empecé a usar de nuevo por el frío. Vos no usás bufanda. No me gusta usar bufanda. Ya comentamos, tenés un asunto con lo que sea abrigo de invierno. Mm. Ya nos comentaste en varias ocasiones que no Sí. te compras guantes porque siempre perdés uno. Los pierdo, sí. Me iba a comprar otro día esos mágicos. Además son fáciles de llevar, los metés Sí. en un bolsillo así nomás, son livianos. Viste, el mágico se adhiere rápidamente a la mano. Sí, al celu igual. Claro, Podés, ahora hay táctiles sí. también, o sea, podés usar el celular. Si no sos el gato con botas, ¿viste? Andás así Claro. como... como gato con botas. Buen día, Rodri. Estabas por darle el primer sorbo al mate. ¿Querés dárselo? ¿A ustedes no les pasa cuando no te dejan dar el primer sorbo al mate y se te hace agua a la boca literalmente? Así que este es un acto de compañerismo con Rodri. El cebador oficial sos vos, Nica. ¿Cómo andas, Rodri? Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué mañanita que tenemos hoy, ¿eh? Al fin despejado. O más despejado que días anteriores, en realidad. Despejado o irás al cielo. Porque después las noticias... Es una mañana brava. Es una mañana brava. Si tuviésemos que hablar en términos políticos, diríamos que es una mañana con un cielo nublado y con un pronóstico reservado. Con mucho Sí. desconocimiento. Pero bueno, hablando del clima puntualmente, eso se va a llevar al programa. Lamentablemente, digo, porque ayer pasó de todo. Eso lo vas a hablar vos después. Pero si hablamos del clima solamente, tenemos que decir que el cielo está algo nublado a esta hora de la mañana, con 1 grado bajo cero, la sensación térmica 6 grados 5 bajo cero, la humedad 88%, la presión 1005 hectopascales y un vientito que es un vientito que, me permito decir, hincha lo que se conoce como las terlipes. 20 kilómetros por hora de viento que con este frío, con esta sensación térmica y con el pronóstico de lluvia, que tenemos lluvias y nevadas, pronóstico por la tarde, va a ser de esta jornada del día martes previo al feriado de mañana, una jornada bastante fresca. La máxima para hoy 5, la mínima -2. Después vamos a contarte cómo va a estar el día libre de la semana, cómo va a estar el 9 de julio y todo lo que tenés que saber del clima para ir preparándote y para ir entrando y calentando motores, porque las cosas hay que disfrutarlas de antemano, ¿no? Es decir, si mañana es feriado, ya tenés que estar en modo feriado. El asunto es cuando tenés que laburar muchas horas en el día, ¿no? Es como ponerla, no sé qué les pasa a ustedes. Yo lo que hago es una especie de carrera de postas. Sé que mañana es feriado y sé cuál es el punto en que uno puede bajar los decibeles y hasta tanto digo, bueno, pero tengo que alcanzar esta posta. Esta posta vendría a ser como las responsabilidades del día. No sé cómo lo manejan ustedes a eso. Sí, también, es verdad, es cierto, no hay que bajar tampoco el pie del acelerador,
pero bueno, de a poquito hay que ir bajando, ¿no? Porque como es un solo día... Regular la marcha. Hay que regular la marcha, exactamente. Así que ya sabés, este es el clima para este martes 8 de julio, día D, podemos decir, para la política y para muchos organismos de la Argentina. Tenemos una agenda periodística de veras fuerte porque hay definiciones del gobierno nacional que impactan fuertemente en todo el país. Entre ellas, finalmente llegó el día en que Vialidad Nacional sufre un cambio estructural. ¿Qué significa ese cambio estructural? En un punto todavía es un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque el anuncio fue ayer. De hecho, ya habló el gobernador Vidal de eso. El anuncio lo hizo Manuel Adorni, el vocero presidencial, pero el decreto se publicó esta mañana. Y no es que se publicó un decreto, se publicó una serie de decretos donde hay que ver lo que se dice en la letra chica. Es uno de los temas importantes. Nosotros hace 2 meses estuvo Juli Quirós con el móvil, nosotros lo transmitimos en vivo, lo transmitió en vivo el diario Nuevo Día en redes sociales, estuvo allí en los galpones de Vialidad Nacional frente al autódromo. Días después, la referente de los trabajadores viales, Jacqueline Borges, estuvo aquí en los estudios, con una representante de los trabajadores del Banco Nación y otra del INTA. En este tiempo que pasó, 1 mes y medio, el Banco Nación ya lo serrucharon en la cuenca carbonífera. Ahora se vino el serrucho, voy a usar otra figura, en realidad es la motosierra, ¿no? Dicho oficialmente por el presidente, ahora está pasando con Vialidad Nacional. Y otro tanto con el INTA, también en signo de interrogación, porque son cambios de esta hora. Desde hoy oficialmente. Bueno, eso impacta muy fuerte en Santa Cruz. Ayer también habló el gobernador Vidal, que había hablado el jueves en rueda de prensa, ayer también hizo rueda de prensa, y el gobernador está centralizando la agenda con declaraciones fuertes. Centralizando la agenda, quiero decir, está hablando de temas importantes. Habló del gremio docente, habló de ADOSAC, incluyendo críticas en línea con las críticas duras que vienen desde los últimos días, pero habló también de Vialidad Nacional. Esto como para que nos hagamos un panorama, que en un rato nomás abrimos el aire con la agenda periodística, con entrevistas, testimonios, pero también con audios. Y una cosa, chicos, Rodri, Nica, en la parte... La radio es compañía, además de contarte las cosas, contarles a ustedes las cosas que pasan y tratar de mirar la realidad de frente y analizarla. En paralelo, tratamos de hacer un programa que esté bueno por otras razones. Ayer la estábamos pasando muy bien con nuestra consigna y se nos cortó la luz, 11:30, ¿no? Ayer nuestro programa duró algo así como 40 minutos menos, porque abruptamente, 11:30 de la mañana, se cortó la luz, no solamente acá, se cortó en todos lados, así que ayer tuvimos como un cierre un tanto, bueno, imprevisto, ¿no? Tampoco que nos vamos a asustar de un corte de luz en Río Gallegos. No. Digamos. No sería Río Gallegos. Río Gallegos sin cortes de luz no sería Río Gallegos. Es como de toda la vida y hasta el final de los tiempos. Y en invierno. Y en invierno, claro, además. Tiene ya tradición, ¿no? Ahora es falla el interconectado, cosa que es cierta, ¿no? Falla el interconectado allá entre La Esperanza, Río Gallegos, centro de la Reserva Fría, etcétera, etcétera. Ahora es Transpa. Esa es una concesionaria, ¿no? Claro. Así se llama la concesionaria que hace la transmisión de la energía del interconectado. Claro, bueno, y digo esto, Rodri, para también, tenemos una mañana dura en términos de las cosas que hay para contar, y la consigna va por el lado de, bueno, tratar de conectar con otras cosas que estén piolas también en la mañana. Sí, yo te decía fuera del aire, recién te mandé un mensaje a la mañana temprano y digo, ¿cómo vamos a hacer hoy? Te dije, porque veía veo la grilla que tenemos hoy, y veo todo lo que pasó ayer, y si hay un día político en este año, creo que es Hoy, este día es un día súper intenso, así que, pero bueno, vamos a arrancar abriendo las vías de comunicación, si les parece bien, como para conectarnos con vos, que estás escuchando la radio, la 100.9, que te vestiste de verde y amarelo para acompañarnos, que estás ahí acompañándonos. No solamente te vamos a informar, sino que te vamos a acompañar con la consigna del día. La pregunta que me hago, que todavía no terminé de resolver, porque no he recibido respuesta de los socios fundadores de la cooperativa, es si el sorteo de Nucha lo vamos a hacer hoy o si lo vamos a hacer el jueves o el viernes. Esa es la gran pregunta. Yo, personalmente, pensando en el público, pensando en los amigos que están escuchando en este momento, y yo lo haría hoy, porque mañana es feriado, ¿viste? Qué mejor que ganarse un desayuno para 2 en Nucha y tenés el plan de mañana, te levantás, vas a comprar el diario, te sentás ahí en Nucha a tomar un cafecito con leche, con unas medialunas. ¿Qué decís? ¿Vos qué opinás? Hoy nos dice Fernando. ¿Hoy dice Fer? Hoy sí. Ok. Oink. Ok.
dijera... El chanchito Porky. Claro. Me gusta. Hoy. ¿Estás de acuerdo vos también con lo que te Sí, cuento? porque ya, si no, Sí. para el jueves queda medio Y sí. atrás mano, ¿no? Y sí. Se te junta con lo que viene el fin de semana. Y tenemos miércoles, mañana feriado. Sí. Qué mejor que cerrar con un buen regalito hoy, ¿no? Exacto, sí. Ahí está entonces. Tenemos el ok acá del socio fundador Héctor Nica Mancilla, que nos da el ok con Fer Tornú. Así que, mira, vamos a hacer así. Tenemos para hoy, al mediodía, pasada las 12, escuchá, un desayuno para 2 personas en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. Dicen que el primer trabajo nunca se olvida. Y mucho menos cuando se vive en un pueblo, cuando se vive en una ciudad chica como es Gallegos, donde todo se sabe, donde todos se conocen y donde muchas veces ese primer laburo vino de la mano de algún vecino, de algún tío, de alguien que te vio crecer. Capaz a vos te tocó, no sé, repartir helados. Yo he escuchado anécdotas de gente grande que ha repartido helado de chico, acá de Gallegos, que han repartido helado con la bicicleta. Capaz te tocó repartir el pan del abuelo. Capaz levantaste cajones de la feria o trabajaste en la distribuidora, voy a decir el nombre, Sambar, descargando camiones, como fue el caso de Brian Álvarez, que fue su primer laburo, o de recepcionista en un diario, como el caso de Rodri Poloni, o tuviste que cebar mates en una carpintería, o trabajar en un taller, como fue el caso de Sandro Díaz, que trabajó en un taller. Capaz no te pagaban plata, capaz no recibías guita, pero sí ganabas en confianza, ¿no? Y tal vez ganabas en el aprendizaje también y en el orgullo de estar creciendo, ¿no? De hacer algo que verdaderamente te haga crecer, que te haga avanzar en la vida, que te haga dar el paso ese que a veces nos hace falta cuando somos adolescentes hacia la adultez. Es el de asumir una responsabilidad, que sería ese primer trabajo. Y entonces, hoy nos gustaría, si te parece bien, si ustedes están de acuerdo también, amigos queridos, que nos cuentes un poquito eso. ¿Cuál fue tu primer laburo? ¿Cuál fue tu primer trabajo en Gallegos? ¿Te acordás? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué te dejó? ¿Fue con la familia? ¿Fue a través de un amigo? Bueno, te la dejo picando para que vos nos cuentes cuál fue tu primera experiencia. A veces, hay que decirlo, a veces una historia simple guarda un recuerdo enorme. Yo tengo el mío, se los contaré en algún momento más adelante. Tengo recuerdos de un primer laburo, hice de todo a lo largo de la vida. La verdad es que tuve como 4 trabajos por año durante muchos años, porque pasaba de un laburo al otro. Pero bueno, no es lo mismo laburar en Buenos Aires de pibe que laburar en Gallegos. Son 2 historias completamente distintas, ¿no? En la locura allá, donde saltás de un lugar al otro como si nada, que laburar en un lugar chico, donde todos te conocen, donde todos saben quién sos y donde empezás a armar tu carrera y la gente te empieza a conocer a partir de lo responsable que fuiste o no. Así que al 1551 6051, ¿le gusta la consigna? ¿Le parece bien? 1551 6051, ¿cuál fue tu primer trabajo en el pueblo? ¿Cuántos años tenías y qué aprendiste de esa experiencia? Estás participando por un desayuno para 2 en Nucha y se suman los mensajes de ayer. Así que todos a la misma bolsa que hoy sorteamos al mediodía. Vamos adelante, arriba el día, hasta las 12 y pico del mediodía. Dale. Ayer al 51 60 51, una numerosa cantidad de oyentes, digo porque en el medio estuvo el corte de luz, ¿no? Estaban opinando, en realidad estaban contando su historia sobre el vecino de su barrio, vecina que ellos recordaran, ¿no? Sí. Y había buenas historias. Y un par de vecinos, que sacaban, uno sacó a los tiros a los pibes jugando a la pelota, literalmente, otro te pinchaba la pelota y era el enemigo de los pibes que juegan al fútbol. Ayer la consigna fue por ese lado con muy buena cantidad de participación. Y me estoy acordando ahora, hoy tenemos muchas cosas en el programa, pero por ejemplo había oyentes que estaban mandando mensajes sobre la situación de Adosac. De hecho teníamos mensajes en audio de oyentes, listo, se cortó la luz, sonamos. Porque cuando ayer estábamos a media mañana, entrevistamos a Sergio Bucci, que es el vocero del gobierno de la provincia. Entonces era como el tema fuerte de la mañana, un vocero que hizo críticas al gremio docente. Ayer, en la ya tarde-noche, nochecita,
el gobernador Claudio Vidal estuvo en una actividad, en un acto oficial aquí en el Hotel Patagonia, pero en una rueda de prensa, con 2 o 3 medios allí presentes, hizo importantes declaraciones. Y vamos a ir enseguida, Brian, con el primero de los audios, el de los locales número 1, que es sobre vialidad nacional. Antes de ir a ese audio, insisto, son declaraciones importantes del gobernador en este contexto. Si ustedes entran ahora al diarionuevodia.com.ar, está muy reflejado en los principales títulos todo lo que está pasando. Está pasando absolutamente de todo. Disolución de vialidad nacional, el pedido que se le realizará al gobernador Vidal y las presentaciones en la Justicia Federal. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de aquí, de Santa Cruz, Jacqueline Borges, adelantó que se va a solicitar al gobernador Claudio Vidal en la reunión de hoy, una serie de puntos. Esto es hoy al mediodía. Nosotros tenemos una entrevista prevista con Jacqueline Borges ahora en un rato, es decir, antes de reunirse con el gobernador. También hay un mensaje a legisladores nacionales, le vamos a preguntar por eso. Otro título del Diario Nuevo Día hasta ahora: todos los organismos disueltos, transformados y fusionados, publicados hoy en el boletín oficial. Pueden ustedes ir a ver allí algunos detalles. Estoy apenas sobrevolando, y empezando a tirar de la piola de las cosas que están pasando en estas horas. Del repaso de etapas, del repaso de noticias que vos nombrás, ¿sabés qué me llamó mucho la atención? Que tanto La Opinión Austral como Tiempo Sur titularon igual. ¿Qué dicen? Afuera. Vialidad nacional, afuera. Claro, que era el eslogan de Johnny Viale, ¿no? Que en realidad el eslogan de Milei, que lo popularizó en un programa con Johnny Viale. Afuera, afuera, afuera. El afuera. Sí. Me llamó mucho la atención eso, la originalidad. Uh-huh. Coincidencia. Sí, la coincidencia, digo. Sí, triste coincidencia, ¿no? Para los tiempos que corren. Justo vos lo nombraste. La verdad, yo lo voy a decir. No tengo ni un prurito de decirlo. Cada vez da más asco escucharlo a Johnny Viale, y por ahí algunos días te duelen los ojos de ver TN como de ver algunos programas de la Nación Más. ¿En qué anda? Destilan odio. ¿Sabés qué? ¿En qué anda Viale? No lo veo por cuestiones, distintas razones, no lo veo hace semanas. No, ayer era todo, de alguna manera, justificar esta avanzada ejecutadora de la motosierra de Milei, como siempre su caballito de batalla, lo de Cristina, ¿no? La corrupción. Es propaganda, ¿no? Si hay que resumirlo, lo de Johnny Viale es propaganda, sí, ¿no? Porque no es periodismo, es propaganda. Es propaganda. Vos sabés que sí. Claro, eso mismo. El gran propagador. Otra nota editada por el Diario Nuevo Día en las últimas horas: cierre de vialidad nacional confirmado, cuántos empleos están en riesgo en Santa Cruz y qué podría pasar con las rutas. Esto que está en modo de título se lo vamos a preguntar a una de las protagonistas en un rato nada más. Uh-huh. Y las repercusiones son absolutamente múltiples. Grasso repudia el cierre de vialidad nacional, remata en la patria, es el título elegido por Nuevo Día. El intendente aquí capitalino expresó su repudio en la red social X, lo que antes era Twitter, tras conocerse la decisión del gobierno nacional de cerrar vialidad nacional. El jefe comunal defendió lo público y cuestionó el accionar del Ejecutivo Nacional, al que acusó de actuar con odio y rematar la patria. 40.000 kilómetros de rutas. O si no estoy equivocado. 40.000, ¿no? Vamos a chequearlo. Y después hay 6.000 trabajadores en total en vialidad nacional, de los cuales 165 corresponden solamente a la provincia de Santa Cruz. 165. Sí. Ese es un número a tener en cuenta para la pregunta cuando abramos la entrevista con Jacqueline Borges en un rato. Sí, y 2 rutas nacionales. Y 2 rutas nacionales, 9.000 kilómetros. La 3 y la 40, ¿cierto? Sí, la 3 y la 40. 9.000 kilómetros ambas. Es así. Mirá vos. Bueno, el dato, Rodri. Bueno, ¿qué dijo el gobernador Claudio Vidal? Ayer en la ronda de prensa habló de temas importantes. Vamos a arrancar por acá, pero enseguida vamos a la cuestión del gobernador hablando del gremio docente, porque fue muy crítico y él también, en sus propias palabras, quiso hacer una separación. Enseguida vamos a ver de qué se trata. Pero hablando de vialidad nacional, acababa de conocerse la noticia cuando el gobernador estaba en rueda de prensa y esto dijo. Un DNU del presidente de la Nación, en donde habla de disolver vialidad, la excusa es la corrupción. El tema es que justamente en el medio están los trabajadores de vialidad, están las rutas que antes no se hicieron por toda la corrupción que hubo en nuestra provincia, pero también hay otra realidad que nos golpea de lleno, y es justamente que este gobierno nacional tampoco tiene intenciones de avanzar en un plan de mantenimiento de ruta y construcción de nuevas rutas.
Ante esta situación, estamos analizando la posibilidad de tomar alguna determinación, más allá de que signifique pérdida económica para la provincia. También hay una cuestión de responsabilidad política y es una decisión que tendremos que tomar de acá para adelante para ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se mantendrían las rutas? ¿Qué idea, qué proyecto tiene? No voy a adelantar nada más. Estuvimos haciendo un análisis técnico con los distintos organismos que son parte del Estado provincial y ver qué decisión final vamos a tomar de acá para adelante en los próximos días. Esto no se puede dilatar mucho. Las rutas nacionales en nuestra provincia. Bien, hasta allí entonces el gobernador Claudio Vidal. Por estas horas hay más preguntas que respuestas, ¿no? Pero entre la reunión de los trabajadores viales del mediodía y el gobernador mismo que dice lo que vayamos a hacer, de lo que nos hagamos cargo, es una decisión que hay que tomar rápido, habla de eso, ¿no? Habla de cosas que se tienen que tomar en el corto plazo. Y de hecho, Rodri, Nica, si hacemos memoria muy rápido, cuando nosotros hablamos con Jacqueline Borges, la delegada de los trabajadores viales, ella nos habló hace 2 meses atrás que no había plan invernal. Cuando se fue Paulo Croppi, que vale decir se fue por el capítulo bochornoso, escandaloso de el derribamiento del monumento Osvaldo Bayer en marzo. Y una seria sospecha sobre manejos no tan claros, ¿no? Claro, hay una denuncia penal incluso, ¿no? Contra Paulo Croppi, que era el delegado de Vialidad Nacional aquí. Pero en ese contexto, chicos, lo que quiero decir es que los trabajadores decían, ojo que no solo no hay mantenimiento en rutas nacionales, tampoco hay plan invernal. Claro. Esto hablando 2-3 meses para atrás, ¿no? Ese es el contexto sobre el cual ahora hay una definición del gobierno nacional de la cual el gobernador dice, estamos analizando de qué nos vamos a hacer cargo y esta decisión no puede demorar. Eso es conceptualmente lo que dice en este tramo y entiendo que en este contexto para los trabajadores de Vialidad Nacional que se van a reunir hoy con el gobernador es una expectativa muy fuerte para ellos, decir, bueno, ¿qué respuesta nos va a dar el gobierno de la provincia? Y no me quiero imaginar, vamos a hacer las consultas en la entrevista, pero lo que debe ser Vialidad Nacional esta mañana, ¿no? Porque es lo que ellos venían anticipando una y otra vez a diario, es decir, una preocupación y una angustia que te habita 24/7 en tu cabeza, y hoy es el día, ¿no? Hoy es el día en el que llegás a tu laburo, en este caso los trabajadores de Vialidad Nacional, y tu laburo ya no es el que era. Horas antes de dar esta conferencia de prensa, Claudio Vidal estuvo recorriendo la Ruta Nacional 3 con algunos funcionarios, haciendo un relevamiento. A mí lo que me llamó la atención es que después cuando dio la conferencia, Vidal dice, nosotros nos vamos a ocupar, vamos a ver cómo, veremos cómo, habrá que ver con qué recursos, pero nos vamos a ocupar, no nos va a quedar otra que ocuparnos y tener que sacar recursos de la provincia para poder hacer el mantenimiento de las rutas. Ahora, el gobierno nacional aclaró igualmente que las va a concesionar las rutas. O sea, no sé si la ruta de Santa Cruz puntualmente estará dentro de las primeras concesiones o no. Es buena esa aclaración que haces, porque me parece que ese pensamiento que tienen los dirigentes políticos nacionales es de Buenos Aires para arriba, para el sur, para la Patagonia. Concesionar, la ruta 14 está concesionada, la ruta 12 está concesionada, la 9 está concesionada, las principales nacionales, la 8 también. Las 8, bueno, sí. Y el resto de las rutas no. Sí, las de más tránsito, digamos, sí, las que se puede cobrar, Mercosur, claro. la que se puede cobrar un peaje y que tiene sentido, ¿no? Sí. Ahora, la ruta 3 no creo que le interese mucho porque no hay tanto tránsito tampoco. No, hay tránsito, pero no es que tiene la ruta del Mercosur o que tiene el corredor ese, ¿no? Pero, y aparte, ¿sabes qué? La ruta 3 es, sacando la 40, es la segunda en extensión. Sí. Es muy larga y no hay en escasos kilómetros, no hay doble carril, viste que es un carril que va y uno que viene. Solamente una parte en Chubut nomás, si mal no pero recuerdo. No es cortita, es es muy cortito. Doble y otra trocha parte, que encima termina con un tanquecito que ni siquiera está bien señalizado. Claro, y otra creo que hay en la provincia de Buenos Aires, pero nada más, ¿viste? Sí, tal cual. Así que me parece que igual no es claro el gobierno al hablar de esto, ¿no? No, claro, no, por eso llamó la atención la confusión, ¿viste? Sí, se presta la confusión, porque si uno dice que va a concesionar y el otro dice que se va a hacer cargo, digo, hay algo que no está claro ahí. Lo que le decimos a la audiencia, sí, Rodrigo, sobre este tema, y Leandro, es que me parece que en el marco de esta disolución de Vialidad Nacional,
el flaco favor que le hace la motosierra y el gobierno Milei es el traspaso o la responsabilidad se deslinda y se los tira a las provincias, ¿no? Claro. Y que venimos de semanas enteras ya de los gobernadores. Vos ayer le preguntabas al vocero Sergio Bucci, Rodri, le preguntabas por el grupo de WhatsApp donde están todos los gobernadores. Y te dijo, sí, el gobernador está en ese grupo de WhatsApp e interactúa más con los patagónicos, ¿no? Eso más o menos resumiendo. Pero esto viene hace semanas. Los gobernadores vienen planteando la baja de recaudación en todas las provincias, baja de fondos, giros de fondos nacionales, y uno de los puntos preocupantes era justamente mantenimiento de rutas. Entonces, esto es un verdadero bombazo, con más preguntas que respuestas. Hay estas preguntas que ustedes están planteando, es decir, estas contradicciones en un punto, son las contradicciones que al menos no tienen respuesta y habrá que ver cómo se despeja ese panorama. El gobernador lo que dijo ayer, acababa de conocerse la noticia, tomó la posta, ¿no? Diciendo, tenemos poco tiempo para tomar decisiones, pero vamos a hacernos cargo, veremos en qué términos. Eso es más o menos lo que escuchábamos recién. En dos tramos diferentes de esta rueda de prensa vamos a dar los créditos, que siempre es importante dar los créditos. Estamos tomando el audio de los colegas de Infomedia 24, ¿cierto? De allí tomamos el audio de esa transmisión en vivo, el trabajo de edición que hizo aquí nuestro compañero, nuestro operador, Brian Álvarez. Bueno, ayer el gobernador habló de la cuestión docente de los paros y de ADOSAC en particular, en dos tramos. El tramo más picante es el segundo, porque fue en ese orden, en esa cronología. Pero primero escuchemos, y después analizamos el contexto en el que se dan estas palabras. Primera parte de Claudio Vidal sobre la cuestión docente. Mire, con respecto a ADOSAC, en los próximos días voy a hacer un análisis muy pero muy profundo con lo que viene sucediendo en los últimos años. Todos saben muy bien que este gobierno, cuando asumió la responsabilidad de gobernar y trabajar en la gestión, nosotros no nos quedamos con un salario como hicieron otros gobiernos, no nos quedamos con los aguinaldos, todo lo contrario. Discutimos paritaria e incluso en el primer año superamos ampliamente el proceso de inflación anual de este país. Este año no es algo distinto, superamos la inflación, firmamos cláusula gatillo, hacemos todo lo que podemos realmente con los escasos recursos que hay. No hay muchas veces, no es que no haya intención de seguir mejorando, todo lo contrario, ojalá pudiéramos trabajar para otorgar mejores salarios. Es la realidad, es lo que nos toca, es el momento difícil de este país, también es un momento difícil en nuestra provincia, asumimos a una provincia que lamentablemente la endeudaron, ustedes son testigos de todo lo que hemos pagado para no generar o quedar expuesto a la acumulación y aplicación de intereses. Se hace todo lo que se puede. La realidad de los hechos es que no hay más plata de la que hay. Lo que llega se destina plenamente a los salarios de los trabajadores. Esta provincia tiene más de 47.000, 48.000 trabajadores estatales. O sea, es muy, pero muy difícil en estos momentos tan críticos, hablando de lo económico, enfrentar Bien, hasta allí el primer tramo, ¿cierto?, del gobernador sobre la cuestión docente. Pero fíjense lo que dice sobre el final del audio, que es casi todos los ingresos de la provincia se van en salarios. Y ahí, claro, no habla solo de la paritaria docente. También hay abiertas otras paritarias con sus controversias y discusiones y contrapuntos con algunos gremios. Vos tenés la paritaria de salud y la paritaria central. Sí. Y el gobernador empieza hablando de la cuestión docente, diciendo que se recompuso el salario de todo lo que se pudo, se le ganó la inflación del año pasado. Es lo que ayer decía aquí en estos micrófonos Sergio Bucci como vocero. Pero ampliando ese panorama, desde su punto de vista como gobernador, dice, se va todo en salarios. Y alguien le repregunta, le dice, pero bueno, ¿qué porcentaje? Le dice gobernador. Y él responde, todo. Casi todo, dijo. Sí, justo en el corte de audio, otro colega le hace esa repregunta y lo que hace el gobernador es reforzar lo que venía diciendo, ¿no? Y lo sintetiza. ¿Cuánto se van salarios? Todo. Sí. Sí. Y además también otra cosa importante, la semana pasada creo que fue, o no sé si lo dijo el gobernador, estoy mareado igual, no sé si lo dijo Bucci o el gobernador, dejaron entrever que hicieron un esfuerzo para poder pagar los aguinaldos. O sea, es lo que vos decís, estamos hablando de crisis sin decir la palabra crisis. Claro, ¿no? Es el panorama que se describe todo el tiempo, ¿no? Crítico.
un panorama absolutamente crítico. Eso es lo que más nos había llamado la atención de la rueda de prensa del jueves pasado en Casa de Gobierno, cuando asumió la nueva ministra de Salud. La noticia era importante, por supuesto, una nueva ministra de Salud, pero la noticia pasó a ser el estado crítico que describió el gobernador a lo largo de 10-15 minutos en esa rueda de prensa. No te quiero quemar, ¿vos tenés otro audio de Vidal ahora? Sí, es la parte más picante donde cuestiona al gremio ADOSAC en lo que él considera la politización. Ok, entonces no te voy a quemar con lo que te voy a decir, no voy a quemar lo que tenés preparado. Después en un momento dijo, tenemos algo entre manos, dijo. Tenemos algo entre manos que nos puede llegar, como que la esperanza del gobierno hoy, en este contexto de crisis, está puesta en algo puntual. En una inversión puntual de una petrolera, pero no dijo cuál. Sí, ¿sabés qué? Sí. Esa es la clave, Rodri. Lo dice un rato más adelante. Vieron que con la ida de YPF empezó... hubo un anuncio en Buenos Aires hace un tiempo atrás. Sí. Nosotros aquí hablamos con el ministro Jaime Álvarez. De hecho, el ministro Jaime Álvarez dio una conferencia de prensa la semana pasada. Aquí lo entrevistaron los colegas de la otra gestión. Y está como al caer, el gobernador creo que dice en las próximas semanas. Claro, es que muy inminente. Y va por el lado de la cuestión petrolera. Porque tiene que ver con... vieron que se abrieron sobres licitatorios, etcétera, para explotar aquellos lugares de los cuales YPF se va. Y entra también como actor Fomicruz, Sociedad del Estado. Eso que se viene hablando hace 3 meses, redondeando, es más, desde el 1 de abril, el feriado del 2 de abril, ¿se acuerdan que hubo un acto en Casa de Santa Cruz en Buenos Aires? Sí. De ahí acá, abril, mayo, junio, pasaron 3 meses limpios, 3 meses enteros. Bueno, va por ese lado, entiendo en esas declaraciones, ¿no? Tiene que ser muy grande. Tiene que ser muy grande o todo lo grande que se pueda, ¿no? Digamos, el panorama es realmente crítico en el mundo petrolero. Hay mucha pérdida de puestos de trabajo y pérdida de regalías petroleras. Pero en los términos que lo plantea, de decir, bueno, estamos en una situación en la que todo lo que está en sueldo se va para, y habla también del sueldo de los docentes, y habla del sueldo de los trabajadores de la administración pública, como diciendo, no da para más esto. Lo que propone él, hablar de la promesa de lo que podría llegar a venir para Santa Cruz en las próximas semanas, en ese contexto tiene que ser algo verdaderamente importante, porque para tapar el bache que está dejando el gobierno nacional con la forma en la que coparticipa, tiene que ser mucha guita. Por eso digo, me llamó la atención, no sé, ¿ustedes saben de qué estaba hablando? Petróleo, para empezar, pero sin el detalle, ¿no? Pero sin detalles. Sí, es que, claro, no se sabe. Claro. ¿Sabes qué noto yo? Que entiendo la expectativa y también la preocupación de un gobernador, de un ministro y demás. Total, si vos ves los últimos meses, el gobierno trata de poner una agenda propositiva como diciendo, ya van a venir cosas buenas. Ya van a venir cosas buenas. De hecho, lo de ayer en el Hotel Patagonia toma un comunicado de prensa de gobierno. Santa Cruz Puede, vieron que hay una empresa que se llama Santa Cruz Puede, que es del Estado provincial. Firmó convenio para fortalecer y proyectar la producción en la provincia. Esta empresa firmó ayer un convenio de colaboración con una federación, que es Federación de Cooperativas Federales Limitadas. Esto fue ayer antes del acto, ¿no? La finalidad es promover, representar y comercializar y expandir de manera conjunta productos desarrollados o representados en la región patagónica y aledaña. O sea, ok, desarrollo productivo ahí. Otra cosa de ayer en lo del Hotel Patagonia. Santa Cruz Puede, es la empresa, ¿no? El gobierno provincial realizó el lanzamiento de un producto marítimo insignia y 100% natural. Y esto se crean decenas de puestos de trabajo, etc. Claro, vos hablas decenas de puestos de trabajo en este caso, ¿no? En el caso de la pesca. Pero si vos haces como una super síntesis, el gobierno tiene mucha expectativa, el gobernador lo dice, con trabajo se va a generar empleo. Y ahí está la cuestión petrolera, que lleva 3 meses y pico con una salida que es histórica de YPF y que es traumática, porque se pierde mucho empleo y se pierde regalía. Y tenés una transición en este contexto de crisis. Entonces, el gobernador, es una interpretación igual lo que hago, ¿no? Digo, vos decís, ¿cuál es su expectativa? Bueno, su expectativa es fuerte. Por eso te decía que sea todo lo grande que pueda. Uno no puede hacer futurología, uno tampoco maneja información de primera. Si vos decís, ¿eso va a ser grande? Mi respuesta es, ojalá. Digamos, es lo que necesitamos. Pero ahí va, viste, como tratando de generar agenda positiva y cosas concretas en un contexto que es un tembladeral. ¿No? Es un tembladeral. Estoy usando bastante esa palabra. Está bien, ¿no? ¿Estamos medio en un tembladeral? Sí, un zafarrancho. Tembladeral. Zafarrancho. Viste que la semana pasada usó mucho saco roto. Es cierto. Tembladeral ahora saco roto es que metes una palabra y cae en el vacío. Sí.
Ahora, la de esta semana es tembladeral, pero sí estoy de acuerdo con vos y también estoy de acuerdo, bueno, con lo mismo que estás diciendo vos, lo dijo cuando le preguntaron por los trabajadores de Vialidad Nacional. Digo, ¿cómo se resuelve esto, gobernador? Y con más producción, dicen. Bueno, o sea, no claramente eso lo que revela es que no tienen una respuesta concreta para darles. Ojalá que sí, ojalá que haya una respuesta concreta. Lo veremos cuando hablemos con Jacqueline Borges o después de la reunión que va a ser esta mañana. Ahora al mediodía, Sí. ¿no? Bueno, Sí. esa entrevista, no me quiero imaginar lo que debe ser hoy la agenda de Jacqueline Borges y su cabeza, ¿no? Sí. Ella atendió a nuestra producción, a Sandro Díaz. En verdad hay un diálogo muy fluido, tanto de nuestro productor Sandro como Juli Quirós, y bueno, y varios de los integrantes de acá del staff de la cooperativa y de la web. Y tenemos la entrevista agendada. Si tenemos suerte es en un rato. A ver, la parte más picante de las declaraciones del gobernador ayer, apuntando, ahora sí, él dice contra un sector del gremio docente. Vale decir que ayer Sergio Bucci como vocero hizo lo mismo, y la semana pasada, en un tono mucho más confrontativo, un hombre que no es funcionario pero es cercano al gobernador y fue ministro, Julio Gutiérrez, también hizo lo propio desde Zona Norte. Ministro sin cartera. Claro, a mí me gusta usar esa figura, Sí. porque el ministro sin cartera es como una especie de vocero, hombre cercano. Cuando lo entrevistamos a Julio Gutiérrez hace 2 meses, él dijo, yo sigo siendo muy cercano al gobernador. Entonces, me parece que le cabe la figura como del ministro sin cartera. Habla como si lo fuera, aunque no lo es. Quien sí lo es, y es el gobernador, ni más ni menos, es Claudio Vidal, que esto dijo ayer, y les pido, creo que está bueno parar la oreja y prestar atención para ver cómo sigue todo esto. Tremenda demanda. Gobernador, para la opinión austral, ¿qué porcentaje de los recursos de la provincia se van en salarios actualmente? La totalidad. Tenemos 47, 48 mil trabajadores activos, 22 mil, 23 mil trabajadores pasivos. Saquen la cuenta más lo que se distribuye en los municipios, aunque algunos digan que no es así. Nosotros podemos demostrar con números precisos. La información es de público conocimiento, está en nuestras páginas oficiales, se distribuye la copa como corresponde a cada uno de los municipios y se hace todo lo que se puede hacer en un momento tan delicado. Yo invito a que hagan la comparativa con otras provincias, los aumentos salariales que se han dado, algunos gremios que discuten algo más en la provincia a nivel nacional han firmado pautas muy por debajo del proceso, de la proyección de inflación anual, así que bueno, es tema de realidad. ¿Considera desmedida la cantidad de medidas de fuerza que llevan adelante hasta el momento los gremios de la educación, ¿no?, con respecto a cómo está la situación? Mire, primero yo quiero separar algo. Todos los docentes en la misma bolsa, ¿no? Hay docentes de vocación de servicio, hay docentes que realmente quieren trabajar, que se preocupan, que tratan de llevar día a día los establecimientos públicos adelante, que tratan de que todos colaboren y den clases. Tampoco cuestiona al gremio en su totalidad. Hay algunas facciones del gremio que son dialoguistas y que tratamos de buscar en consenso alguna respuesta medianamente satisfactoria. Hay otros que hacen política y los que hacen política están perjudicando a nuestros hijos, ¿no? Esto yo creo que es un problema que viene hace muchos años. A nosotros nos tocó reparar gran parte de las escuelas, todavía falta, es cierto, falta muchísimo. Hemos comprado cientos de calderas, las estamos instalando, hemos refaccionado circuitos eléctricos, de agua, de gas. No alcanza, ¿saben por qué no alcanza? Y porque lamentablemente durante muchos años la educación pública no fue agenda de los gobiernos anteriores, no hubo plan de mantenimientos adecuados. Voy a ser mucho más directo, durante muchos años las calderas que compraba el gobierno terminaban en la casa o los quinchos de los distintos funcionarios. Eso es una realidad y nadie lo desconoce. Algunos perdieron la memoria, algunos lamentablemente sufren de pérdida de memoria, pero bueno, es la realidad. Si molesta lo que yo digo, a veces me parece que refrescar y decir las cosas como son. Bueno, en este último tramo el gobernador habla de infraestructura y que básicamente antes hubo robo, ¿no? Concretamente dijo robo de calderas, pero antes de eso, vieron que dice contra un sector del gremio docente que está politizado. Una facción. Una facción, claro, que está jugando políticamente. Ayer el vocero Sergio Bucci, aquí en estos micrófonos, cuando lo entrevistamos más o menos hasta ahora, habló en la misma línea, ¿no? Habló en la misma línea. Y el que fue mucho más explícito fue Julio Gutiérrez,
que dijo que un estúpido hace estupideces y habló con nombre y apellido de Miguel del Pla. Y ahí viene una acusación de sabotajes, ¿no? sí. Por eso recordemos, la semana pasada desde ADOSAC mandaron una carta documento diciendo si iba a ratificar o iba a rectificar sus declaraciones. Saben que eso fue martes, miércoles de la semana pasada, ¿cierto? El miércoles que nosotros estuvimos aquí, justo estábamos entrevistando a la gente de ADOSAC, que había hecho un pedido de derecho a réplica, porque había estado acá un vocal del Ejecutivo en Educación, Oscar Barrientos, y esa misma mañana, el miércoles pasado, hizo las declaraciones, o se difundieron las declaraciones de Julio Gutiérrez. La carta de documento se la mandan al día siguiente, jueves. ¿Saben qué dice ADOSAC ya en los últimos días? He escuchado, ayer habló gente de ADOSAC aquí, más temprano, en la otra gestión, pero ADOSAC ha salido por otros medios, y saben que dice que Julio Gutiérrez en otras declaraciones no se rectificó de sus no se retractó, sino que reafirmó las declaraciones, entonces se va a iniciar una demanda penal. Porque Julio Gutiérrez lo que dice es que hay escuelas con problemas edilicios producto de atentados, ¿no? Producto de sabotajes, y ahí con nombre y apellido menciona a gente del gremio docente y nombró con nombre y apellido a Miguel del Pla. Bueno, el gobernador cuida más las formas, pero en cuanto al sector que apunta, está hablando de lo mismo, ¿no? Hay un sector ahí que está politizado. Bueno, creo que va a servir de tregua, no sé si sirve para demasiado, chicos. Viene el receso de invierno, vienen las vacaciones de invierno, y mal que mal, para la convivencia general, distiende un poco las cosas, porque terminamos este primer semestre hablando de escuelas y hablando de educación, bueno, en un contrapunto muy, muy alto, con una paritaria del viernes pasado que ADOSAC denunció, es decir, dijo acá se está incumpliendo con la paritaria, cosa que ayer era desmentida por el vocero del gobernador aquí en estos micrófonos. Estamos llegando al final del primer semestre. Ya lo terminamos, en realidad hoy es 8 de julio, pero digo, el receso para los chicos empieza este viernes, con un panorama muy difícil. El segundo semestre no pinta muy bien, ¿no? Por lo pronto la tregua del receso de invierno. Che, ¿ustedes se van de vacaciones o seguimos al aire? ¿Qué hacemos? Nos vamos nosotros dos. Ah, ok. Vamos juntos. ¿A dónde vamos? ¿Dónde dijiste, Nica? No, son playita. Playita, ¿Ya no como tenés yo, pero destino definido? Caribe colombiano. Caribe colombiano. Bien. Íbamos a ir juntos, me dijiste, ¿vamos juntos? Sí, estás todos los pasajes. Fuiste acá a la tengo agencia. el piloto, todo. ¿Tenés ok. el Avión piloto? Avión privado. Ah, pensé que te ibas con piloto y dije va a llover. No. Ah, El avión. ¿Sabés quién es el piloto? el piloto Álvarez. El piloto Álvarez, el comandante. Ahí está. Che, un poco de humor para distender, ¿no? Sí. Veníamos como 250 por hora. Sepan ustedes, disculpar esta combinación. Hay un mensaje Soñar de... no cuesta nada. Soñar no cuesta no, nada. Le decimos la verdad a los oyentes, seguimos al aire, gente. En las vacaciones de invierno, este equipo periodístico, por supuesto que sigue al aire, y es un gusto hacerlo. No y tenemos tomamos muchas vacaciones. No tomamos vacaciones. Literalmente. Che, ¿saben? Vamos a reiterar la consigna. Está buenísima la consigna. La de ayer estuvo buenísima también. Y fue, abruptamente cortada por un corte de luz. Sí. Cosa muy riballerense. Para mí la sabotearon. Claro, hablando de sabotajes. Estaba tan buena la consigna. Nos sabotearon el programa. 15 51 60 51. 15 51 60 51. Amigos, al principio del programa le decíamos, yo me acordaba de mi primer laburo. Me acordaba también de la importancia de los primeros laburos, pensábamos, reflexionábamos, ¿no? Del primer trabajo que tuviste, básicamente. Va por ahí la cosa, ¿no? ¿Cuál fue tu primer laburo? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue tu primer trabajo en Río Gallegos? ¿Dónde fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías? ¿Cuánto te pagaban? Viste, generalmente cuando uno agarra el primer trabajo, bien no le pagan, ¿no? Y le pagan cuando quieren también. Al 15 51 60 51. Yo personalmente me acuerdo, el primer laburo fue repartía DVDs en una ¿cómo se dice? Distribuidora de DVDs. No, repartía DVDs en una casa de alquilar de DVDs, digamos. Claro. Alquilaban DVDs de películas, ¿viste? En un videoclub, pero solo que en esa época claro. ya no era VHS, sino DVD. Sí, un DVD club, si querés, en la zona de Palermo. Y te pagan, la gente llamaba por teléfono, le mandaban un listado con las películas, entonces todos los meses le actualizaban el listado y la gente pedía la película según el listado y vos llevabas el DVD y te cobraron, salía 5 pesos el alquiler y te dejaban 1 peso, 2 pesos. Fuiste la precuela de Pedido Ya.
Sí, pero sí. de DVDs. Exactamente. Ese fue uno. ¿Y cuál era tu recorrido? ¿Era muy largo o hay zona microcentro? El recorrido era zona Palermo. Zona Palermo. Sí, zona Alto Palermo. Menos ponele. mal, ¿no? Sí, menos mal. No, Sí. No era el Bajo Flores. Juan de Barracas. Sí. Claro. No corría riesgo mi vida. No. Pero ahora que lo pienso, en realidad mi primer laburo me lo había dado mi abuelo, cuando tenía 12 años. Me dijo, sacá todas las flores del aire, le dicen, a las que le chupan la sangre a los árboles, que se le pegan a los árboles, a los troncos de los árboles y le empiezan a chupar la sangre y salen como una plaga. Mirá vos. Clavel del aire, perdón. Clavel del aire. Claveles del aire. Y me dijo, te voy a pagar $1 por cada clavel. Y en ese momento estamos hablando del 1 a 1. ¿Sabes qué? Me trepé hasta la copa del árbol, bajé hasta el último clavel del aire. Me pongo loco. La vida vi. Saqué de todos los árboles, todos los claveles. Corta la olla. Lo que nunca le dije es que nunca me pagó. Ah, bueno. Sí, así que arranqué. Sufrió Sí. también su primera estafa. No me animé a Vos, cobrar. a vos te hablo. Cuando se dio cuenta de que eran 200.000 claveles del aire, dijo iba a tener que hipotecar la casa para pagarme. Pero bueno. Y esa deuda se acumula. El asunto es que ya es imposible de cobrar, ¿no? No, Incobrable. sí. Hoy si la tuviese que cobrar en dólares me compro un departamento. Claro. Pero bueno, ahí tenés dos ejemplos, ¿viste? El laburo que te dio tu abuelo, tal vez, puede ser el laburo, tu primer laburo. Después también laburé entregando volantes en Cabildo y Juramento, en Belgrano. Entregaba volantes para terminar el secundario, para un lugar que era una escuela para terminar el secundario para gente adulta. Y le ponía mucha onda, bailaba en el medio de la calle, entregando los volantes, la viejita simpática, me felicitaban por la buena onda que le ponía el laburo. En verano había que repartir volantes en pleno... Con 40 grados. Con 40 grados de calor. Pero bueno, con esa plata, ¿sabes qué hacía? Me iba al ciber, a jugar al Counter-Strike, básicamente. La dejaba toda ahí. Básicamente, salía $1 la hora del ciber. ¿Y cuánto recaudabas por día? ¿Te acordás, no? Con suerte creo que me pagaban $20, y no por día. Te hablo de tal vez por semana. Era poco dinero. Poco dinero. ¿Te alcanzaba para darte ese gusto juvenil? Sí, me alcanzaba para darme el gusto juvenil. Bueno, así yo voy tirando porque voy tirando ideas. Acá Fabián es el primero que participa. 1551-6051. ¿Cuál fue tu primer trabajo en Río Gallegos? A ver. Buen día, chicos, soy Fabián. Mi primer trabajo fue de canillita en La Opinión Austral. Tenía 12 años, teníamos que estar tipo 6 de la mañana en el diario, tenía mis clientes y después alguna esquina. Era divertido, ganaba bastante bien, incluso mejor que mi papá, que en ese momento trabajaba construyendo el edificio de servicios públicos. Mirá vos. La gente era muy buena conmigo. Así, Hace bueno, años, sí. hace muchos años. Fíjense, además el edificio de servicios públicos es uno de los más altos de la ciudad, ¿no? Y no sé, Fabián, si te acordás, debe ser de la década de 70 eso. Mediados de la década de 70. Finales de la década de 70, capaz. ¿Y te daban propina La cuando repartías el diario? ¿Te daban propina o no era costumbre? Yo creía que sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Unos manguitos? Sí. Bueno, anotamos a Fabián entonces para el desayuno que vamos a sortear hoy. También se suman los de ayer. La consigna es, ¿cuál fue tu primer laburo? Sí, me acuerdo uno más. ¿Te puedo contar uno más? Rapidito. Una vez trabajé en la autopista del oeste, la que va para el lado del Mercado Central, para que se ubique. Digo, si no conoce Buenos Aires, es en las afueras de Buenos Aires, yendo para el Mercado Central, que es donde se venden las verduras, las frutas, todo más barato y demás. Me llevaban en una traffic, nos dejaban en un puente y teníamos que subirnos a un puente, sí. Y desde el puente, con una planillita, teníamos que marcar, ¿viste? Como cuando jugás al truco con palitos, la cantidad de camiones que pasaban, según la cantidad de ruedas que tenían. Y eso era una especie como de control que se hacía, que le contrataba la cabina de peajes para saber si se estaba cobrando bien o no, en función de lo que íbamos anotando. Qué sé yo, un laburo bastante raro, bastante polémico, así... de todo, pero viste que cuando te querés ganar el mango, vas saltando de un laburo al otro como sea. Totalmente. No importa cómo. Lo importante es hacer con esa plata algo que a vos te sirva. En mi caso yo lo usaba para pagar la facultad en ese momento. ¿Vos, Nica, te acordás de tu primer laburo? Sí, igual he hecho de todo. Sí, trabajé en un almacén, mi primer trabajo. Después trabajé... ¿En qué almacén? Ahí del barrio. Sí. Trabajé en almacén, trabajé también ahí mismo de carnicero, trabajé en depósito, trabajé cortando y podando y cortando césped en la secundaria también para juntar plata.
Después trabajé en una fotocopiadora de unos primos. Apá, de todo hiciste. Sí. ¿Y de carnicero te quedó algún tip? ¿Alguna cosa? ¿Viste cuando alguien viene y dice, che, me das un pedazo de carne que esté bueno? Sí, no. No me meten el... No te meten el perro, no. ¿Cómo te das cuenta? Con los cortes, aprendí los cortes. Pero vos te das cuenta cuando el carnicero te mete algo que... Sí, no, lógicamente uno tiene la potestad de decir, no, ese no lo quiero. No, eso no es nalga, o bola de lomo, o cuadril, o cuadrada. No, eso me está vendiendo paleta, ¿no? Claro. Me ha pasado, ¿eh? ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Mirá, acá tengo este pedacito de nalga. No, eso no es nalga. Eso no es nalga. Claro. Eso es nalga. Claro. Ahora, viste que hay una técnica, dicen, no sé si es en Buenos Aires se usa, que la usan, son bastante chantas algunos, que agarran y ponen la carne dentro de la bolsa, apoyan la bolsa en la balanza y tiran para abajo. La balanza como que electrónica. agarran la bolsa y tiran como la agarran de la punta, viste, y tiran para abajo como para hacer más peso. Puede ser la balanza electrónica. La balanza electrónica, sí. No, yo no trabajé con balanza electrónica, pero es complicado, sí, tiene su técnica. Sí. Sí. Algunos se hacen los vivos. Sí. Hay que estar cuatro ojos. Uh-huh. Mirá vos, qué dato. Y también otro laburo Sí. que era feo, muy sacrificado, es el lavadero. El lavadero. Lavadero, sí. ¿Lavaste autos? Sí. ¿En invierno laburaste? Sí, también. Es feo. Te cagás de frío. Sí, me imagino. Estás todo el día mojado. Me imagino. Sí. Y la paga no creo que sea muy buena, ¿no? No era muy buena. Si no estaría acá. 10 de la mañana, 34 minutos en toda la República Argentina. Estamos en Río Gallegos. En este momento la temperatura es medio grado bajo cero y la térmica 6 grados bajo cero. Seguimos en Arriba del Día, dale. Tenemos buena cantidad de mensajes de oyentes sobre la consigna y otros temas, pero antes ya vamos a hacer bloque de participación de oyentes. Comentamos recién el de Fabián. Tenemos media docena más. Tenemos antes un importante testimonio, una importante entrevista a continuación. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Lo adelantamos en la apertura del programa y fuimos haciendo un panorama, pero es muy importante conocer de primera mano y cuáles son las claves, al menos de esta mañana. Hay muchas preguntas, mucha incertidumbre, pocas respuestas, y saludamos en línea de teléfono a Jacqueline Borges, delegada del Sindicato de Trabajadores Viales de Vialidad Nacional, que acaba de ser desregulada, por poner un término amable, por el gobierno de Javier Milei. Jacqueline, te saludamos en Radio Nuevo Día. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, aquí estamos, está Héctor, Rodrigo, te saludo yo, Leandro. Primero, Jacqueline, ¿cómo va esta mañana? ¿Cuáles son las novedades para ustedes concretamente esta mañana? Me imagino que es un día muy difícil para vos como líder y acompañando a todos los trabajadores, que son algo así como 160. Sí, bueno, mirá, desde ayer que la tristeza y más que nada la impotencia de todo, o sea, hace 1 año y medio que yo lo vengo diciendo esto, de que va a suceder y lamentablemente sucedió. En todo momento esperé que quedar como una mentirosa, como decían muchos, pero disolver Vialidad Nacional, disolver no es un ente nomás, es disolver 93 años de historia, de puentes hechos por mis compañeros, de rutas, de planes invernales, de rescate de personas cuando se quedan en los aludes o en la zona norte. La verdad es que no es solamente, como ayer dijo Adorni, el ente de la corrupción. Nosotros hace 93 años que existimos y los trabajadores viales hemos laburado toda nuestra vida. Así que la verdad es que es eso, impotencia más que nada, pero bueno, acá seguimos. Jacqueline, concretamente, y luchándola.
Concretamente, ¿dónde estás? ¿Cómo fue esta mañana para ustedes entrar a sus lugares de trabajo? Si podés describirnos eso esta mañana concretamente, a primera hora de la mañana, luego de, que se conocieran el día de ayer el anuncio y esta mañana la publicación en Boletín Oficial. ¿Y qué querés que te diga? La verdad es que Jacqueline, no es una sensación linda. Sí, Jacqueline, si te parece, te dejamos. Sabíamos que iba a ser un día muy difícil y te agradecemos enormemente tu tiempo y te doy un minuto para que te recuperes tranquila. El sentido de la pregunta es: ¿cómo se traduce esto en cosas concretas? Si hay, por ejemplo, si han sido notificados de algo, si se esperan ser notificados, si hay jefes de área o de departamento, digo, ese tipo de decisiones y descripción que nos ayudes a comentar de cómo está pasando en los hechos. Uno entiende también que esto no pasa de un minuto a otro, sino que es un proceso. Y quizás este proceso se empieza a concretar hoy y se va dando con el correr de los días. Vale recordar como contexto que Jairo Enoch Guzmán, que es el titular de la Libertad Avanza en Santa Cruz, su cara más visible, además funcionario del PAMI, él puso hace poco en funciones a uno de sus hombres más cercanos como titular de Vialidad Nacional, luego de la escandalosa salida de Paulo Croppi hace algún tiempo atrás. Y cuando vos estuviste, Jacqueline, aquí en la radio, en el estudio, hace un mes y medio, él había hecho un posteo, me refiero a Jairo Enoch Guzmán, compartiendo una foto de este estudio de radio con ustedes aquí presentes, diciendo algo así como se le iban a terminar los privilegios. Estoy tratando de contextualizar este mes y medio. Igual para darte un poco de aire a vos y ayudarte en un día que es tan difícil. Digo, ayudar a poner palabras. ¿Tienen definiciones concretas o están todavía a la espera? ¿Cómo ves ese panorama hoy a media mañana? Y además se ven con el gobernador, tenemos entendido que este mediodía, imagino que debe ser importante para ustedes también. Sí, mira, la verdad es que ayer en el primer proyecto que salió por GDE, no decía nada de los empleados. Ajá. Y a la tarde lo modificaron, hicieron un nuevo artículo donde dice que los empleados van a seguir cumpliendo sus funciones y tareas hasta tanto se complete o concrete el traslado de todos los bienes y todo eso a las agencias que ellos van a armar ahora para que las funciones de Vialidad Nacional van a estar en dos agencias distintas. Así que supuestamente son más o menos 180 días, o sea, hasta fin de año estaríamos resguardados, por decirlo de alguna manera, pero vos no sabés, porque esta gente es tan cruel que no les importa las personas. Sí, Héctor, por acá te quería consultar y no sé cómo decirte, no tratar de ahondar en tus sentimientos de lo que está pasando, pero ¿cómo comenzó hoy la jornada? ¿Cómo ves a tus compañeros? Porque me imagino ya esta incertidumbre hoy ya está más profunda y ha crecido más. Concreto. Es concreto, digo, ya no hay incertidumbre. Claro, exacto, sí. ¿Qué manifiestan ellos? Y también consultarte, ¿has podido dialogar, has tenido contacto con otros referentes de los distritos, por ejemplo, Chubut y en otras provincias? Sí, mirá, la verdad es que estamos todos, organizándonos o reorganizándonos para lucharla, ¿no? Porque esto no es que se termina acá, nosotros vamos a seguir luchando hasta que nos cierren o no sé, pero Chubut está en estos momentos en la ruta manifestándose, en Río Negro, Trelew también. Se está hablando de dejar el plan invernal, o sea que ellos se ocupen del plan invernal, no sé quién, pero bueno,
En Neuquén también, ayer hablé con la gente de Neuquén, y en Santiago del Estero también se están manifestando en el centro, porque esa es otra cosa. Nosotros, en la mayoría de los distritos de la República Argentina, los distritos están en un centro, en lugares estratégicos. Sí, en capitales. Y sabemos bien que en las capitales y en lugares céntricos, con muchas tierras, entonces es un emprendimiento inmobiliario importante, creo, porque el AVE está, al frente del AVE está un empresario inmobiliario. Y acá en enero o en febrero vinieron gente del AVE a ver qué edificios teníamos nosotros. Ajá. Mira, está ya todo así planeado, planificado, o sea, ya está todo. Sí. ¿Qué expectativa tienen hoy, por decirte lo que te preguntaba Leandro, en la reunión que van a mantener con el gobernador Vidal? Porque ahora daría la impresión, es que con este decreto, con esta medida del gobierno nacional, como que les tira la pelota a las provincias, ¿no? De lo que son las tareas del mantenimiento de las rutas nacionales, ¿no? Sí, es lo que hemos estado hablando igual con la gente de Ushuaia, que estuvo ya con el gobernador, la gente de La Pampa también, y bueno, los gobernadores esos se están poniendo al frente de la lucha de los viales, diciendo que no, o sea, con toda la gente adentro, y que dejen de desguazar y de desfinanciar Vialidad Nacional, porque necesitamos nuestras rutas, más que nada en la zona patagónica. Entonces lo que espero del gobernador es eso, que él también se ponga al frente de la lucha de los viales, no solo de los viales, porque hoy tenemos el INTA que también está siendo desguazado totalmente, y el Banco Nación, que están cerrando sucursales acá en Santa Cruz, que son importantes en los pueblos. Entonces, la verdad es que mi expectativa es que por lo menos diga, sí, muchachos, vamos al frente, nosotros vamos a lucharla con ustedes, y creo que mañana o pasado tienen una reunión con Franco, los gobernadores, y espero que todos se pongan de pie y digan, el decreto de Vialidad Nacional no tiene que ser. Tal cual. La verdad es que bueno, hoy estamos, acá nos estamos reuniendo para ir todos los compañeros a Casa de Gobierno, y bueno, que el gobernador vea realmente que somos personas con familias atrás y no somos un simple número. Jacqueline, buen día. ¿Cómo te va? Rodrigo te Buenos habla. días. Bueno, buen día, se puede decir buen día. La verdad que es un día terrible. Es una formalidad. Es una formalidad y nada más. Es un día terrible, verdaderamente. Vos recién te escuchaba hablar del tema de las familias, hablar del tema de la historia del laburo. Vos, Jacqueline, ¿hace cuántos años trabajás en Vialidad Nacional? Yo hace 22 años. Hace 22 años. Y fue, perdón que te quiero preguntar un poquito más, pero quiero saber un poco más de vos, para conocer tu historia, porque digo, si no terminamos hablando de números, de kilómetros de rutas, de inversiones, desinversiones y demás, y nos olvidamos por ahí de repente, creo que lo más importante es que detrás de toda esta historia hay familias, que es lo que decías vos recién. Es tu principal fuente de ingreso, la Vialidad Nacional, ¿no es cierto? Sí. Correcto. O sea, yo siempre digo que a mí Vialidad Nacional me dio la dignidad de volver a trabajar, porque yo estuve 10 años criando a mis hijos, que no me arrepiento, pero cuando quise volver a trabajar, estuve un año buscando trabajo por todos lados, y era una época donde supuestamente había trabajo, y nadie me daba trabajo porque tenía más de 30 años, porque tenía hijos, y por un montón de cosas más, y Vialidad Nacional me devolvió la dignidad del laburo. Entonces yo hoy
tengo que defender ese laburo. No puedo quedarme cruzada de brazos y no lucharla, porque la verdad es que es eso, o sea, me devolvió la dignidad de laburar, de trabajar, de tener mi sustento, de poder criar bien a mis hijos, y los que quisieron ir a estudiar pudieron ir a estudiar. ¿Desde qué edad trabajas en Vialidad Nacional? Desde los 32 años. Claro. No, y además hay un tema, hoy justamente estamos hablando con los oyentes, la consigna del día tiene que ver con esta de recordar el primer empleo y demás. Justo estábamos hablando del trabajo, ¿no? Y lo difícil que está poder conseguir un laburo hoy en todo el país, inclusive en lugares con más oportunidades que en la provincia de Santa Cruz, como por ejemplo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y demás. Digo, verdaderamente la cosa está complicada. Las familias en general, o sea, son 160 y ¿cuántas familias en total? En realidad creo que somos 155 en total. Bien los números, porque hubieron compañeros que se fueron trasladados hace poco y qué sé yo, pero más o menos somos eso, 155, 156 familias. La actitud, lo que vos olfateás en general es, che, vamos a pelear, vamos hasta el final con todos los compañeros, ¿o cuál es el sentimiento generalizado hoy, en este momento? Y es variado. Algunos ya están resignados. Bueno, tendremos que hacer currículums nuevos, pero por ahí es gente más joven, ¿no? Yo cumplo 59 años ahora, o sea, me quedaría un año para jubilarme. Y si a mí me echan, o sea, mañana vengo y no tengo más, no puedo marcar en el reloj, con 59 años, ¿qué me va a dar laburo? Primero porque no hay, pero con 59 años, ya a punto de cumplir los 60, no te van a dar trabajo. Y la mayoría de mis compañeros tienen entre 40, 50, 55 años, han laburado muchos años en la ruta. ¿Quién le va a dar trabajo a esas personas? Jacqueline, si bien esto, como bien vos dijiste, esta hijaputez se la veía venir ya con este nuevo gobierno, pero ¿qué recordás de los anteriores? Porque ahora es fácil cargar y decir, no, Vialidad era el centro de la corrupción de la obra pública, Vialidad Nacional tenía empleados que no iban a trabajar, porque de esto ha habido en las últimas horas para todos, pero si tuvieras que decir o hacer un raconto, ¿qué es Vialidad para vos? ¿Qué ha sido Vialidad para muchos de tus compañeros? Lo que decía recién, la dignidad de poder tener un trabajo en un tiempo muy bien remunerado, y la verdad la posibilidad de que nuestros hijos tengan un mejor pasar, que nuestros hijos puedan ir a estudiar, si querían ir a estudiar afuera, a otra provincia, que nosotros podamos tener un auto por ahí. La verdad es que yo no sé si soy yo, que soy una persona demasiado combativa en esto, en la lucha, que yo creo que la lucha se da en la calle, pero no logro entender a muchos de mis compañeros, obvio, que se resignen a decir, bueno, ya está. Yo no me voy a resignar hasta el último día que me digan, bueno, ya está, no se puede hacer más nada, Jackie. Creo que trataré de hacer un poquito más, pero la verdad es que es eso. Otra cosa no te puedo decir, es dignidad de trabajar, de poder tener un laburo. Y no se trata de más plata o menos plata, sino de eso, de tener la dignidad que hoy muchos santacruceños no tienen trabajo. Y yo entiendo
eso porque igual en su momento, hace muchísimos años también me echaron por ser gremialista y bueno, pero acá estoy de pie de nuevo en el mismo lugar de gremialista, de sindicalista, pero llevando adelante la lucha. Jacqueline, vamos a estar muy atentos a lo que suceda por lo pronto en la reunión con el gobernador Claudio Vidal y te hacemos la última pregunta y te agradecemos enormemente tu tiempo en esta mañana tan difícil para ustedes. ¿Han tenido la oportunidad en este tiempo? Vos estuviste aquí en el estudio la última vez hace 1 mes y medio y hace 2 meses nuestro móvil Juli Quirós estuvo allí con ustedes en los galpones enfrente al distrito. Claro, los galpones del distrito, los nuevos, ¿no? Allá frente al autódromo, ¿cierto? En esa zona del autódromo. Bueno, digo, y vos venías advirtiendo todo esto. Ahora pasó finalmente. ¿Han tenido oportunidad de hablar con Giovanni Alavea, que es el muchacho de La Libertad Avanza, que designó Jairo Guzmán, que es el titular de La Libertad Avanza acá, y que además ellos tienen como un vínculo no solo muy cercano partidario, sino también un vínculo familiar? En este tiempo que están en funciones, ¿han tenido oportunidad de hablar con ellos o con él, con el nuevo titular de Vialidad? Sí, es más, ayer él nos recibió a los referentes sindicales y bueno, para decirnos nada, o sea, lo mismo que sabíamos nosotros, pero que bueno, que él nos dijo, pero bueno, si lo haces Sturzenegger, como que ya está y está bien. Yo lo que le dije es, mirá, yo acá te vine a decir en un primer momento, cuando ustedes llegaron, que si no tocan a ninguno de mis compañeros, conmigo no van a tener problemas. Pero ahora están tocando a 160 compañeros y van a tener muchos problemas conmigo. Digo, porque nos pedía que llevemos tranquilidad a nuestros compañeros. Yo le digo, cuando estamos 160 familias quedando en la calle, ¿de qué tranquilidad me hablas? Claro. Porque la verdad es que, ¿cómo yo le voy a decir, bueno, muchachos, tranquilos? No puedo. O sea, yo no estoy tranquila, entonces la verdad es que trato de, al frente de mis compañeros, estar lo más entera posible, pero hay momentos en que uno también necesita sacar de adentro toda esta bronca e impotencia que tiene. Jacqueline, pero bueno, te agradecemos. Eso fue lo que nos dijo ayer claro. y nada. Sí. Claro, bueno, él básicamente va a obedecer literalmente la bajada de línea de Sturzenegger, ¿no? Digamos, básicamente es eso. Claro, hay una tranquilidad que es imposible para ustedes. Pedir tranquilidad en este contexto, claro que es muy, muy difícil, es imposible en verdad. Jacqueline, no te quitamos más tiempo, sé que están ahí juntándose ustedes, van a Casa de Gobierno, vamos a estar muy atentos y te agradecemos este contacto. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre ustedes. Muchas gracias. Jacqueline Borges es delegada del Sindicato de Trabajadores Viales. Todo esto junto es muy denso, ¿no? Nosotros hacemos es nuestro trabajo, es nuestra labor, nos gusta hacerlo y tratamos de hacerlo con seriedad. Pero claro que esto tiene como un costo anímico, ¿no? Quiero decir, esto golpea fuerte en las emociones. Estamos lidiando con cosas muy, muy densas. Todos a quienes nos preocupan las cosas que pasan, estamos lidiando con cosas que son muy difíciles de digerir. Jacqueline lloraba estos primeros minutos de la nota y la verdad yo no esperaba que fuera de otra manera hoy. Hasta que llega el día del hecho consumado. Lo que viene ahora es una secuencia de audios. Los invito a ustedes oyentes, a quienes les interesa esto que está pasando en Argentina en sus distintas vertientes, a tener el oído atento, porque vamos a empezar escuchando a Manuel Adorni, pero vamos a completar esta secuencia con algo que pasó el fin de semana y que tiene que ver con esta película. Esto es una película, lo que estamos viendo, no es lo que vimos recién es una escena de un capítulo de una película. Y la película, el protagonista es el presidente Javier Milei. Enseguida vamos a comentar, vamos a poner al aire un audio de algo que pasó el fin de semana que quisiera, Nica, que compartamos después de compartir el audio, a ver qué impresiones que nos genera esto. Porque a mí, si lo tengo que decir rápido y empiezo spoileando, es un desquicio, es una cosa realmente muy impresionante. Un concepto que desarrolló el presidente.
Pero ayer nomás, Manuel Adorni hacía el anuncio del cual recién hablábamos con Jacqueline Borges de Vialidad Nacional. Esto decía el vocero presidencial. Queríamos comunicar que el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales. Bueno, hasta ahí el anuncio, ¿no? La letra de chica, todo esto lo iremos viendo, lo iremos conociendo. Jacqueline nos decía recién que tienen 180 días y que ellos van a ser pasados a 2 agencias. Veremos cómo se traduce. Acá nos apunta Juli Quirós, nuestro colega que hace el trabajo del móvil de las mañanas y las tardes y también las noches, vale decir, de aquí del diario Nuevo Día. Y nos apunta, tengo un amigo que fue padre hace más de una semana. Él y su mujer trabajan en Vialidad Nacional y se quedan en la calle. Es muy triste. No, esto, claro, lo que pasa en carne y hueso. Sí, sí. Un poco igual lo que preguntaba Rodri, ¿no? Nada, es el trabajo, el sustento de mucha gente. Bueno, ayer el ministro de Desregulación, que es algo así como el hombre que aplica la motosierra, esta figura que usa el presidente Milei desde su campaña, Federico Sturzenegger, habló. Nica, te invito a tener el oído atento, porque también empiezo spoilando, a mí no me cierra el argumento, pero a ver si a ustedes les cierra, escuchémoslo. A ver, nosotros esto lo hemos dicho muchas veces, el gobierno de Javier Milei ha generado una reducción en la planta del Estado de 50.000 personas, por suerte en un contexto de fuerte crecimiento económico, de recuperación económica, ¿no? Sabemos que la economía está creciendo a tasas cercanas al 8%, por eso los números de empleo son como muy estables. Argentina tiene el mayor número de empleados de su historia en el último registro. Pero lo importante es que esa reducción de 50.000 agentes nos ha permitido bajar el gasto público en $2.000 millones. Entonces, ¿qué es? $2.000 millones son $2.000 millones menos de impuestos que yo le cobro a la gente. Que es equivalente a decir son $2.000 millones que le ponemos en el bolsillo a la gente. No que le ponemos, que le devolvemos. Claro. Porque ese dinero es de ellos, no es del Estado. Federico, todavía... Pero espera, déjame terminar esto porque es importante el concepto, porque muchas veces me preguntás por los 50.000 y por los puestos de trabajo que representan a esos 50.000, pero nunca me preguntás, digo, en general no se pregunta... No se pregunta por los puestos de trabajo que crearon esos $2.000 millones de pesos, $2.000 millones de dólares puestos en el bolsillo de la gente, que la gente sale a gastar, que va al restaurante, se va de vacaciones, se compra una pilcha o lo que fuera. Entonces, yo diría, es un gran programa, si querés, de expansión económica, porque le estás poniendo $2.000 millones de dólares. Pero ¿cómo le pones la plata en el bolsillo a la gente? Porque antes, le tenés que bajar los impuestos para que paguen los impuestos. Claro, porque antes, Eduardo, todo lo que el gobierno antes gastaba no sale del aire. No, claro, obviamente. Entonces, o salía de un impuesto o salía de la emisión monetaria. Entonces, cuando vos bajás y la gente lo pagaba a través de la emisión monetaria... El peor impuesto, la inflación. Claro, por eso, todavía hay una agenda... Esto es radio, ¿cierto? Esto era una nota televisiva. Los entrevistadores son muy afines al gobierno, vale decir, Eduardo Feynman y Pablo Rossi, y lo miraban con una cara a Sturzenegger, porque el argumento es, despedimos a 50.000 empleados públicos, y la economía está creciendo, y todo esto aumenta el consumo. Entonces decían, pero ¿cómo va el bolsillo de los trabajadores si no es dinero directo? Claro, 20.000 millones de pesos, después dijo 20.000 millones de dólares. Sí, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Pero claro, el asunto es que no hay una relación directa entre una cosa y la otra, ¿no? Claro, lógicamente.
Bueno, este es el ministro... Y amparándose, ¿no? En el éxito económico, ¿no? Claro. La baja de la inflación. Y en la economía que está creciendo. Sí. Bueno, la cara de... Claro, la economía en algunos rubros está creciendo. ¿Y sabes cuál es un fenómeno que está pasando en Argentina, Nica? Esto está muy estudiado en el último tiempo. Los sectores de alto consumo están consumiendo muchísimo. Y de hecho, como hay acceso al dólar y a la libre importación, hay un alto consumo. Por ejemplo, se están vendiendo autos 0 kilómetro como nunca. Pero después vos tenés sectores medios y bajos que no llegan a fin de mes y no pueden comprar no pueden pagar la tarjeta de crédito en el supermercado. Entonces hay una desigualdad enorme. Lo que dice Sturzenegger no cierra por ningún lado y es el hombre el que aplica la motosierra, ¿cierto? Sí. Te lo resumo. Sí. Lo que dice Sturzenegger es lo mismo que dice Milei cuando se pone a hablar de economía, que cita autores y no le cierra a nadie, el común de la gente no los entiende. Son unos mentirosos. Claro, el asunto es cuando te chocas con la realidad, ¿no? Sí. Es decir, cuando las palabras no tienen nada que ver con las cosas, con los hechos. Bueno, una vuelta de tuerca de todo esto, y con esto cerramos este largo bloque que es hablar con la protagonista en Río Gallegos, que es la representante de sus compañeros de trabajo, Jacqueline, en Vialidad Nacional, hasta la voz del presidente. Les pido esto, ¿no? Sé que estamos en un momento difícil para muchos y mucha gente incluso rechaza como no quiero escuchar, no sé si me quiero enterar, no, me voy a enterar igual, no lo quiero escuchar. Bueno, a quienes sí están prestando el oído para esto, el sábado el presidente habló en una iglesia evangélica del Chaco, en el templo evangélico más grande de Argentina. Había algo así como 10.000 personas. Su discurso duró 35 minutos, dijo muchas cosas, pero en un momento defendió su política, y de hecho la política es destruir el Estado, porque lo dice así con todas las letras, pero en términos bíblicos, religiosos, en términos mesiánicos, para decirlo concretamente. También, Nica, te invito a tener el oído atento para que prestemos atención a esto que pasó el sábado por la tarde. Esta idea, digamos, del Estado como representación del maligno, donde más explícitamente queda claro, es en el Evangelio de San Lucas. Voy a leer la cita, digamos, capítulo 4, versículo 5, cuando el Señor Jesucristo está frente a las 3 tentaciones que le propone el maligno, y en la peor de todas, el maligno le propone que se arrodille frente a él, porque le muestra todos los reinos del mundo, es decir, los estados, el Estado. Y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado. Es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Por eso es que les digo, despertemos a la fe, porque eso es lo que nos traerá no solo el cielo, sino la prosperidad aquí también en la tierra. Bueno, el Estado es el maligno y es el demonio, ¿no? Entonces vamos a la fe. Es que es un pastor evangélico, ¿no? ¿El que estaba ahí? ¿El que estaba con Milei? No, el que estaba hablando, un pastor evangélico, ¿no? Era el presidente. Era el presidente Milei. Me parece que... Viste, no. hay una vuelta de tuerca muy complicada. Sí. Porque ya no es discutir ideas, sino es discutir en términos religiosos, en términos bien y mal. Entonces, mezclarlo. Y además el asunto es que si vos sos Dios, y en su lógica el otro es el demonio, ¿no? O sea, tu contrincante es el demonio. De hecho lo dice con todas las letras. El Estado es el maligno y es el demonio. Bueno, con esa concepción de las cosas, ya abiertamente mesiánico, el asunto es que terminás cerrando Vialidad, digamos, porque si el Estado es el maligno y el demonio, pues entonces cerrá Vialidad, porque es el maligno y el demonio. Pues bien, en ese baile estamos, gente. En ese baile estamos. Hace, no sé, como 15 días que no hacemos audios, momento de un segmento que venimos haciendo hace tiempo, hace meses, que son un bloque de audios nacionales, contar las noticias en audios, porque está pasando que bien sabemos, ¿no? Las grietas en los medios nacionales, la propaganda y todo eso,
que hay cosas que no tienen mucha difusión, o al menos entendemos desde nuestro lugar, digamos, de comprensión de las cosas, al menos un punto de vista que podamos aportar, que hay cosas que pasan de largo, ¿viste? Y son muy, muy gruesas. Por eso veníamos haciendo esos bloques y hoy lo retomamos. No sé si lo peligroso de esto es que está mal psicológicamente el presidente, me da la impresión. Bueno, porque si uno lo escucha, si uno llega y no sabe ni quién es Milei, la primera impresión que te da, que es un orador, que es un pastor, que se está dirigiendo a su grey, está dirigiendo a sus fieles, ¿no? Pero es el presidente de un país. Es un presidente de un país. Todo eso, Nica, todo eso. Es una cosa realmente muy, muy, muy complicada y nosotros usamos mucho la figura del sapo que hierva dentro de la olla, ¿no? Esto de sí. Vamos calentando a fuego lento y cuando nos queremos dar cuenta estamos servidos. Entonces, estas palabras del presidente hace 2 años hubieran sorprendido a mucha gente y hoy en día está pasando también que dejan de ser escuchadas. Algo está muy estudiado en estudios serios de opinión pública que se hacen en el centro del país, es que está perdiendo audiencia la palabra presidencial. Y eso también en un punto es porque hay cansancio, un hartazgo, descontento, distintas cosas. Pero si vos dejás de escuchar no es un buen signo. Y eso está pasando, ¿viste? Sí. Yo no tengo dudas que ahora nosotros ponemos esto al aire y hay gente que apaga la radio o la cambia un rato. Porque dice, no, ¿sabes qué? No quiero escuchar esto ahora. Sí. Se está dando ese fenómeno también. Para resumirlo, te puedo decir, el gran enemigo es el Estado. Claro, eso. De hecho, maligno y demonio, directamente, que son términos religiosos, ¿no? Sí. Es lo que usó el presidente. Sí, el maligno. Bueno, son las 11:09. Queridos oyentes, venimos un bloque difícil. Vamos a tener otra entrevista hoy en 20 minutos. Y Rodri Arredondo, que enseguida se suma al aire de nuevo con nosotros, plantea una consigna. ¿Y quién opina de la consigna? Bueno, ya notamos a Fabián, chicos, ¿no es cierto? Bueno, ahora es Fabiana, digo para que nos ordenemos. Fabiana nos deja un mensaje, pero también nos deja un audio que compartimos con ustedes. Hola, mi primer trabajo fue hacer unas camisas para la profesora de inglés mientras estudiaba en la Escuela Profesional de Mujeres. Le hice 2 camisas esas leñadoras en esa época del 80 a los hijos de mi profe. Me pagó, la verdad no me acuerdo cuánto fue, pero yo contenta con mi primer sueldo y fui y me compré hilo para bordar porque tampoco tenía para completar la otra materia. Comenta algo más. Ahí la escuchamos a Fabiana. ¿Vos la conocías? La conozco, jubilada municipal. Bueno, confeccionando camisas, ¿qué tal? Sí, muy bien, Fabi. No sé si es la misma Fabiana, pero nos escribió hace un ratito. Otra Fabiana, acaso la misma, ¿no? Hola, buen día a todos. Qué contenta me pone escucharlos. Por fin los encontré en su emisora. Venía ella, nos cuenta, escuchando LU12, LU14. Conectó con el dial de Radio Nuevo Día. Y bueno, nos empezó a escuchar a nosotros, así que le mandamos un beso grande. Y nos cuenta que nos estaba buscando. Incluso mandó un mensaje ayer por la tarde, o sea que también está escuchando por las tardes. Y dice que el corte ya cansa. Esto tiene que ver con los cortes de luz, ¿no? Sí. Que ayer salimos del aire por esa razón. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Ayer veía en algunos medios de Río Gallegos lo de la garrafa que estaba a 17.000 pesos. Acá está a 30.000 y la grande está arriba de 100.000. Bueno, nosotros ayer estuvimos... ¿Qué será, Lucente? A ver si nos apunta. Sebastián de Calafate. Claro, Sebastián, que ayer nos escribió también, que vivió acá en Río Gallegos. De hecho, nos contó cuál era su vecino, el que él recordaba en la consigna ayer, pero él está residiendo en Calafate. ¿Ustedes saben esa diferencia abismal por qué razón es? Es la pregunta. Y transporte. Yo no quiero... ¿Transporte? Sí. Porque... ¿Cuánto hay? ¿17 me dijiste? De 17.000, para que retomo el mensaje. Sí. De 17.000 a 30.000, claro, es casi el doble, mucha diferencia. Sí. Bueno, porque hay una sola distribuidora, ¿no? Del gas envasado, que es Surgas. Yo creería que por el costo del traslado, pero
Es importante, es mucho. Ayer cuando se cortó la luz íbamos a hacer una entrevista a una vecina del barrio Patagonia. Hoy también tenemos la agenda súper cargada y la vamos a hacer en estos días. Justo mañana feriado calculamos que el jueves. Pero nuestro productor, Sandro Díaz, hizo un detallado trabajo de producción donde está la cuestión de la garrafa, de los precios de las garrafas acá, en los barrios donde no hay gas en red. Y una de las claves, que vos la comentaste ayer, Nica, también es la del transporte, porque acá también está como una diferencia de precio grande entre las garrafas. Anotemos a Verónica y enseguida, Rodri, recordamos la consigna. Me acuerdo que mi primer trabajo era vendiendo pan casero puerta por puerta, lo cual con el tiempo me decían la panadera de mi pueblo. Tenía 12 añitos, qué tiempos. Pan casero. Esto nos dice Andrea 533 y nos manda una foto de Beck. Hoy abrimos el programa con Beck, la canción Loser. Buen día, chicos, soy fanática. Lo tengo de fondo de pantalla en mi celu y nos manda la captura de pantalla y efectivamente es Beck el rockero que hoy cumple 55 años. Qué bien escucharlos al inicio del programa, qué bien escucharlo a Beck. Por la consigna, mi primer trabajo fue como babysitter en la guardería María Eva, en el patio del Hospital Viejo durante 1 año y medio, esto del 90 al 92. Mi primer sueldo fue de 200 australes. No conseguía trabajo después de recibirme como técnica en laboratorio, épocas de crisis en Santa Cruz, con la destitución del gobernador del Val. No había trabajo en lo privado tampoco, todo esto es un déjà vu. Brian, ¿me apuntás? ¿Todos los mensajes son de Andrea o puede ser que sean dos oyentes diferentes? Recién leí el de Beck. No, el otro es Verónica. Ahí está, Verónica y Andrea. Ahí nos acomodamos al aire. Entonces tenemos a Fabián, a Fabiana, a Verónica y a Andrea. Todos contándonos su primer laburo. Son las 11 de la mañana, 13 minutos. Recordamos consigna, si te parece, Rodri. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Esa es la consigna. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Ese que vos recordás, que vos considerás que te hizo saltar de la adolescencia a la adultez en algún momento de tu vida o que tuviste durante la adolescencia. Porque mucha gente, como te decía, ¿viste? El laburo de los 12, de los 13 años, alguna changuita que por ahí te enchufaba por ahí tu abuelo, tu abuela, te decía andá y hacé tal cosa o haceme tal trámite y entonces te doy unos manguitos. ¿Qué es lo que vos recordás como la primera experiencia de un trabajo? No tiene que ser un laburo formal. De hecho, vos fijate que uno de los principales problemas que hay hoy en el país, o históricamente fue así en realidad, es que cuando vos vas a buscar en los clasificados, o cuando íbamos nosotros, pues yo he llegado a buscar trabajo en los clasificados, de hecho me he llevado algunas sorpresas yendo a buscar laburo, en la gran mayoría de los anuncios publican que se buscan jóvenes con experiencia, ¿no? Que es una barrera enorme, porque vos le pedís a un pibe de 18 o 24 años que tenga experiencia en tal o cual cosa. Y la verdad es que a esa altura de la vida, uno, si hay algo que no tiene, es justamente la experiencia. Claro. ¿Cómo se hace para sortear eso que para muchos es una barrera? Es una buena pregunta. Mirá, un amigo de la casa, cumpleañero él días atrás, jubilado, hace poco, anótenme, repartía vino en Damajuana, vinos Galán, blanco, seco, dulce, rosado, tinto, y nos mandó la foto hasta del camioncito de reparto de vinos Galán a domicilio. Dice, qué recuerdos, la PM, éramos re pendejos, 14 años, y llega Javi Cebeso en Santa Fe Capital repartiendo vinos Galán. Nos mandó la foto del camioncito con una Damajuana arriba. ¿Llegaban vivos los vinos? Y yo calculo que sí. Marca elocuente, ¿no? Galán. Galán, claro. Bueno, saben que vamos a hablar de un angelito. Enseguida nomás Rodri nos va a contar la historia del regreso de un angelito. Pero vamos a cumplir con todos los oyentes que tuvimos, un bloque largo de entrevistas seguidas de noticias en audios. Brian, te pido a Daniel. Daniel es un oyente que opina sobre la cuestión docente. Nosotros ayer entrevistamos al vocero del gobierno de la provincia, a Sergio Bucci. Hoy abrimos el programa con los audios del gobernador en rueda de prensa, que en parte habló de la cuestión docente. Esto es una saga, ¿no? Hace una semana atrás empezamos y hablamos con todas las voces que tienen algo para decir. Funcionarios del Consejo Provincial de Educación, referentes del gremio docente ADOSAC, con la mismísima, también propia vocal por los padres, Nair Castillo, y esta es una saga en la que venimos tratando el tema a fondo. Daniel se engancha con ese tema y opina.
Mi nieta va a la 39. La semana pasada 2 días sin clase porque no tienen calefacción. Y hay un ala de la 39 que está cerrada completamente. Entonces se turnan las aulas que quedan con calefacción. Esto es decirle que no es relato. Mi nieta lo está sufriendo. Bueno, el asunto de la infraestructura escolar, ¿cierto? Que está pasando en un montón de escuelas. A mí me pasa por mi otro laburo, que doy clases, y tengo alumnos niños, y tienen clases 2 veces por semana promedio. Y no hablo de semanas de paro docente. Esta semana hay paro docente lunes y martes, y el paro de ATE de 4 días. Y uno dice, pará, ¿por qué 4 días? Hay un feriado en el medio, o sea que es paro semana completa. Sí, también otra cosa que pasa y que es bastante común es que, por ejemplo, les avisan la misma mañana que los chicos tienen clase. Que tienen que 1 hora de clase. Y por ahí la gente está laburando, ¿viste? El tipo está laburando, o la madre o el padre está laburando en algún lugar. Y para poder cumplir y para poder ir al colegio y que tenga esa hora de clase, tienen que ir a la casa, buscar al pibe, llevarlo al colegio y volver al trabajo. Y muchas veces no lo pueden hacer. Y yo le preguntaba a esta persona que me contaba esto que te estoy contando hoy. Bueno, le digo, pero entonces, si no podés, porque que te avise en último minuto te complica las cosas, imagino yo que si el chico no va, o la chica, o tu hija no va a clase, entonces no le ponen falta. No. Sí le ponen falta, dice. O sea, todo un asunto, verdaderamente, sí. O sea, todo un asunto, porque hay un nivel de desorden, de desorganización muy complicado. Sí, y eso, sabes que varía de escuela a escuela también. Es decir, hay escuelas que están mejor organizadas que otras, pero lo que sí, lo que es elocuente es la cantidad enorme de pérdida de días de clase por H o por B. Por B vendría a ser problemas de infraestructura y es un montón. Es decir, hay mucha B, hay demasiado problema de infraestructura realmente. Y bueno, y aquí el oyente nos cuenta la experiencia de sus nietos, sencillamente. Dice Beto que no lo anotemos para el premio, pero nos apunta a su primer laburo. Mi primer trabajo meteorológico fue trabajo meteorológico en el aeropuerto de Río Gallegos. Después de eso hice de todo hasta encontrar el periodismo. Es nuestro colega, socio fundador Beto Barría. Exactamente. Después también hay un mensaje de Sandro Díaz que dice: mi primer laburo fue ayudante de gasista, después ayudante de chapista y el último ayudante de mecánico. Malísimo en todos, dice Sandro, que está escuchando el programa. Claro, ayudante de, ¿no? Que tenés que ir ahí a aprender el oficio. A mí te digo la cosa, yo en algún momento le he dicho a un conocido, le dije, che, llévame, quiero aprender electricidad. Llévame con vos y enseñame algo, porque verdaderamente son oficios que después en la vida diaria te ahorran un fangote de guita. Aprender vos llamás al gasista hoy, te dice voy el sábado a las 10 de la mañana y llega el lunes a las 3 de la tarde por ahí. Sin contar que además tenés que poner un billete. Son oficios que verdaderamente uno usa para la vida diaria, esos. El gasista, el electricista. Me hubiese gustado tener esa oportunidad. Para mí es una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad. Laburos, hay muchas posibilidades de laburar. El tema es rebuscárselas también. Hay muchas posibilidades de aprender también, pero hay que rebuscárselas. Es así. Más mensajes de nuestros oyentes. Mi primer laburo de niño era recolectar algas marinas en la playa, secarlas y venderlas. Después, a los 14 más o menos, en mi barrio había una fábrica envasadora. Era una fábrica envasadora de productos de mar y trabajé ahí de estibador en vacaciones de verano y en vacaciones de invierno. Así fue hasta los 16 o 17 años, eso en mi ciudad natal. Y nos apunta ¿Cómo es su nombre? El mensaje Cristian 499. 99 de los hermanos. Sí, no sé si es 499 del barrio o 499 terminación del DNI, pero lo anotamos como Cristian 499. Ahí está, Cristian anotado entonces. Anotado los mensajes que llegan al 1551 6051. Con los primeros trabajos, con las primeras historias. Tengo un recuerdo de un trabajo también. Trabajé, ¿sabes en dónde? En un call center, que en una época estuvieron muy de moda. Allá en Buenos Aires era como hacer la colimba el call center. ¿Viste? El corre limpia barre. Era el call center de los porteños. O sea, la colimba de los porteños era el call center. Ir a laburar al call center y atender llamados, que en este caso era una empresa que se llamaba Orange, que es una empresa francesa,
de telefonía. Ah, es muy famosa. Orange es una empresa de telefonía celular en Francia, muy famosa. Es así, efectivamente. Color naranja. Color naranja, Sí. así es. Mirá, no sabía que había una vez desembarcado en Buenos Aires. Había desembarcado en Buenos Aires y atendíamos llamados de España. Entonces teníamos que aprender muchas cosas de la jerga española para no cometer errores. Por ejemplo, una cosa que recuerdo es que no podíamos decir, por ejemplo, te preguntaba, no, ni hablar, ¿no? Gilipollas. No podíamos decir, por ejemplo, nos preguntan, ¿cuál es el precio del servicio? Y vos no podías decir, el costo del servicio es tanto, porque el término costo ¿Tiene en sentido España negativo o no? tiene un sentido negativo que está asociado al costo, es como droga, es como la marihuana. Ah, mirá. Entonces tenías que decir coste, porque si decías costo, el español te miraba así. Y me ha pasado son cabrones los españoles, son jodidos. Sí. Y cuando escuchaban la voz de un argentino que los atendía del otro lado del mundo, se ponían como locos. Porque decían, ¿qué va a ser un tipo argentino atendiéndome? ¿Cómo tienen mis datos allá del otro lado del mundo? Un enojo tenían. Claro, pero venían a Argentina porque estaba tercerizada la empresa y a nosotros nos pagaban 2 mangos. Laburábamos 6 horas y nos podíamos levantar 5 minutos para ir al baño. 5 minutos para ir al baño. No había refrigerio, nada, ¿no? 10 minutos para comer. 5 para ir al baño. Quedabas atragantado, ¿no? 10 minutos comiendo algo. Vos cortabas y ponías, sí, quedás atragantadísimo. Y vos cortabas y ponías que en espera para que no te entren llamados. Sí. Y salías para ir al baño y el tiempo empezaba a correr. Y si te acababan los 5 minutos, yo he visto gente, no te jodo, mearse encima en el laburo. Horrible. Hacerse pis encima en el laburo. Horrible. Sí, bueno, terrible. Ese laburo duré muy poquito duré, porque la Además, verdad que no. quema cabeza, Sí. ¿no? Es un trabajo que genera mucho ese síndrome de la cabeza quemada. Total, el famoso burnout. Claro. Sí, salías como loco, 6 días a la semana, 6 horas, una locura total. Y además una presión tremenda, ¿viste? Porque había que llegar a los resultados, porque había que cumplir. En fin, recuerdos de laburo que algunos son más olvidables que otros. Después ya te contaré más, también trabajé en un estudio de cobranzas. ¿Eras buen cobrador, no? Era muy buen cobrador, pero después me sentí mal después con el tiempo porque... ¿El estudio de tenía que cobranza dónde? utilizar- En 11. Quedaba en la calle Rodríguez Peña ay, te quiero decir mal. Ponle Rodríguez Peña y Callao, 2 cuadras por ahí. No, Rodríguez Peña y no, que son paralelas. Bueno, no no era, importa, por no era ahí. de la colectividad, ¿no? No era de la colectividad, pero vos sabés que apretaban mucho. ¿Sí? Entonces había un... ¿Que vos ibas con armas? Vengo de parte de Coso y... No, vengo a cobrar la cuota. Era todo por teléfono. Teníamos un sistema que nos hacía acceder a los datos de, por ejemplo, yo tenía tu nombre, Héctor Nica Mancilla, Sí. me aparecía en la pantalla. Ajá. Héctor Nica Mancilla, hermanos, documento de tus hermanos, el teléfono del trabajo de tus hermanos, el teléfono del trabajo el teléfono de tu vecino, tenía toda la data. Entonces, Él había creado la... ¿qué pasa? La CIDEL. Héctor no me quería atender, Claro. vos no me querías atender el teléfono porque eras un deudor de esos difíciles de cobrar, y yo agarraba y en vez de llamarte a vos, llamaba a tu tía al trabajo, a tu abuelo al trabajo, A tu tía, a su abuelita. a tu vecino. Le decía, a tu vecino le mandaba un mensaje y le pedía por favor que te acerque un cartelito con el teléfono del estudio para que me devuelvas el llamado. Entonces el tipo terminaba pagando porque lo rodeábamos por todos lados. Te hubiera ido bien en ese laburo, Nica. ¿Cómo es? A tu tía, tu hermana, tu abuelita. Era- sí. Está contratado. Un laburo era muy bueno, me iba muy bien, pero en un momento ya empecé a El sentir hostigador- culpa porque el era... hostigador telefónico. Era persecución. Claro. Era persecución, sí. Era persecución. Pero era muy buen cobrador. Y tenía tenía 2 personajes para cobrar. Tenía un personaje bueno y un personaje malo. El famoso policía bueno, policía malo. Entonces, para cuando atendí, cuando el malo lo hacía con voz de viejo. Y le decía, hola, ¿qué tal, señora? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Le habla el doctor Arredondo, muy buenas noches. Salía medio como el expresidente. Ese era el personaje. Medio de la Rúa. Ese era el personaje malo, digamos, Ajá. ¿no? El viejo de mierda, me decía, te voy a matar. Y después cuando llamaban al estudio y me devolvían el llamado, los atendía yo. Hola, señor, ¿cómo le va? No se preocupe, lo que pasa es que, bueno, el doctor Arredondo en este momento no está, pero dígame usted qué necesita. Ese hijo de pe. Y ahí entonces hacía el juego y te digo que me daba bastante resultado. Pero bueno, ¿Cuánto laboraste ahí? y habré laburado 1 año, ponele. Bastante. Sí. Más que en el call center.
Más que en el call center, sí, o 1 año y medio, 2 años. Porcentaje de efectividad ¿De cobros? De cobros. Altísimo. ¿En serio? Altísimo. De hecho, inventé una escuela con esto de los personajes. porque, claro, el tipo que te escuchaba decía, bueno, te voy a pagar, ¿viste? Bueno, en fin. Historias de laburos olvidables, algunos, otros memorables, algunos donde uno ha cosechado amistades. No me quiero extender mucho. Swiss Medical, por ejemplo, una obra social. Fíjate vos la cantidad de laburo, ¿no? Una obra social de las, tengo entendido, ¿no? Como de las más caras y más, entre comillas, prestigiosas. Sí, ahí laburé también, en Swiss Medical. Me quedaron amistades de La Pampa, de Entre Ríos, bueno, cosas, chiches. 1551 60 51, contanos tu historia. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuánto ganabas? ¿Eras feliz? ¿No te gustaba? ¿Te pedían experiencia y sin embargo no tenías y te mandaste igual porque necesitabas laburar? 1551 60 51, abiertas las vías de comunicación para que nos mandes tus mensajes y participes por el desayuno para 2 en Nucha. A partir de ahora, 11:27 de la mañana, mensaje de voz vale doble. Mensaje de voz vale doble. El que manda mensaje de voz tiene doble chance para llevarse el desayuno en Nucha y disfrutarlo mañana feriado. Vos ponés las reglas de la consigna, decime si estás de acuerdo. Fabiana mandó mensaje de audio hace un rato y nos escucha por primera vez. Nos estuvo buscando en el día, escuchando otras radios, y ayer dijimos al aire, no hay dudas que hay oyentes que escuchan y participan mentalmente, pero no mandan mensaje. Uno cuando es oyente de un programa de radio, uno participa y opina en su mente, en su cabeza, o solo en la cocina de su casa hablando, digamos. Y ayer decíamos, tiene que haber oyentes, anímense a participar por primera vez. Y Fabiana lo hizo, pero porque nos encontró. Y mandó mensaje de audio que lo pasamos recién hace un ratito. Bien. Ese entra a... Fabiana entra doble. De acuerdo. Entra doble Fabiana, ¿eh? Así que abierta las vías de comunicación, 1551 60 51. Actualizamos los datos del tiempo y seguimos, ¿te parece? Cortito nomás, te contamos cómo está el tiempo en la capital de Santa Cruz a esta hora de la mañana. Vamos a ponerle onda, que estamos en la previa del feriado. En un ratito te vamos a contar también porque hay noticias, muy buenas noticias para los trabajadores de la administración pública provincial. Se acaba de anunciar el decreto y las fechas del receso invernal. Exclusiva, la última de la última noticia que tenés que saberlo. En un ratito te contamos. 0 grados 3 bajo cero la temperatura, el cielo está despejado, la máxima para hoy martes 5, la mínima -2. Hay pronóstico de lluvias y nevadas por la tarde. Yo te digo la verdad, como está el cielo ahora, me da la impresión... Que se equivocaron, ojalá que se equivoquen. Le pifiaron, Que se dejen de joder con la lluvia, la nieve, por Dios, me tienen cansado. No, basta, por favor, por Pará, favor. te tienen cansado con que lo pronostiquen y no se cumpla. Ese sería el punto. Sí, también, y la nieve ya me tiene cansado. Es que se pronostica mucho más de lo que nieva, eso pasa siempre acá. ¿Viste? Hay Se algo. pronostican, no sé, 20 días del mes y nieva una, por suerte, digo. Si nevara 20 días del mes sería el problema, ¿no? Ahí sí estaríamos tapados de Quiero nieve. que se vaya el invierno, ya. Ahí está. Quiero estar en cansar el octubre. invierno. Falta. Si el año para ya octubre. está perdido. ¿Te gusta la primavera? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta, la primavera o el invierno? No, la primavera. No, ¿El helado de chocolate o dulce de leche? No, chocolate. ¿La tarta de la pasta frola o preferís un sacramento? No, prefiero un sacramento. ¿Amarillo o azul? Azul. ¿Truco o póker? Ninguno de los dos no me gusta. ¿Vino o cerveza? Los dos. Ahí está. Bien. ¿Avenida San Martín o Avenida Kirchner? La San Martín me gusta más. ¿La San Martín te gusta más? Sí. ¿La Ría o la Laguna Ortiz? No. Es que no hay comparación. Me quedo con la Ría. ¿Un partido de fútbol o una carrera de autos? Las dos. Tenés que elegir una. Una. Una, sí. La carrera de auto. La carrera de autos. Ahí está. El test. Quería chequear. Tenía esas preguntas para hacerte. Y algún día me tenés que contar por qué te dicen Nica también, que es una gran pregunta. Tiene otro apodo, no lo voy a decir al aire, pero tenía otro apodo. Sí. Que lo conoce mucha gente por ese apodo también. ¿Se puede saber o es para...? Sí, manzanita me decían. ¿Manzanita? ¿Por qué? No sé, me puso una profe en la UPA. Mirá. O sea, eso ya es entrada de la adultez, ¿no? 18, Sí. 19 años. Sí.
Pero eso no será porque caías con la manzanita para No, la no, profe. no, estaba en la universidad, que manzanita. Había que estudiar. Había que estudiar, se recibió de comunicador social y acá está, ¿no? Caía con la manzana, ¿viste? O como Ñoño, que una vez cayó con un melón, ¿te acuerdas? Un melón. Con una sandía. Ahí está, bueno. 15:51, 60:51, hasta las 12:30, arriba el día. Están aquí los invitados, los invitamos a pasar al piso enseguida. A los oyentes que les gusta saber lo que pasa y tratar de no dar las cosas por hechas. Voy a usar la muletilla que bien marcaste, Rodri, y lo usé toda la semana pasada. Que las palabras no caigan en saco roto. Es decir, hablamos de cosas tanto que pierden sentido. Sí. Y a ver si recuperamos el sentido de hablar de algunas cosas. Lo digo de ese modo, nos acomodamos enseguida. El angelito vuela el angelito de María y vamos a compartir el segmento de ese audio, Rodri. Lo dejamos para el siguiente momento distendido de nuestro programa. Son las 11:32. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Por amor, que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Es por amor que nunca voy a abandonarte. Y por amor espero lo que vas a darme. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Baila conmigo, así te pido, dame. Mírame. Es por amor que uno hace lo que siente. Y por amor yo sigo y sigo aunque me cueste. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Baila conmigo, así te pido, dale.
11 de la mañana, 36 minutos en toda la República Argentina. Amigos, le dijimos que teníamos el anticipo, o al menos vamos a ser, creo yo, uno de los primeros en comunicarlo. Noticias para trabajadores de la administración pública de la provincia de Santa Cruz. Se ha hablado mucho, viste que siempre pasa todos los años que hasta último momento no se sabe bien, aunque todos saben en algún punto más o menos cuáles van a ser las fechas del tema de las vacaciones de invierno o del receso invernal, siempre, no sé por qué, pero hay una costumbre de esperar hasta el último minuto con todos los gobiernos habidos y por haber para comunicarlo, a pesar de que ya de alguna forma u otra muchos ya daban por hecho cuáles iban a ser los tramos de las famosas vacaciones de invierno. Bueno, les contamos que se acaba de publicar el decreto hace un ratito. El primer tramo de las vacaciones de invierno van a ser en 3 tramos, el receso invernal. El primero de ellos va a ser entre el 14 y el 22 de julio inclusive. Los del segundo tramo son del 23 de julio hasta el 31 de julio. Y el tercer tramo del 1 al 11 de agosto de 2025, obviamente. Así que bueno, vaya pensando nomás qué tramo se va a tomar. Yo la verdad, ¿qué querés que te diga? A mí me da igual, porque no pienso irme a ningún lado, pero no sé si vos tenés planes o tenés alguna idea en mente, o te gusta, o sos de los que prefieren salir últimos para que se haga menos dura la espera hasta las vacaciones, o sos de los que prefieren salir primero porque no aguanta más, básicamente. Pero bueno, acá tenés las noticias, entonces los 3 tramos que te acabamos de comentar. Esta es la noticia del decreto que se acaba de publicar por el receso invernal para los trabajadores de la administración pública. Y está subido en nuestra web, en nuestra casa madre, que es eldiarionuevodia.com.ar. Son las 11 de la mañana, 38 minutos. La semana pasada compartimos un audio con 2 voces. Allí escuchamos a Gabriela Anse y a David Pérez. En el video, nosotros claro que compartimos el audio, aquí en la radio, en la FM, están ellos dos en la puerta de la Cámara de Diputados entregando un proyecto y contando de qué se trata. 26 de junio fue, es decir, hace un par de semanitas, ¿no? Y la nota formal dice: nos dirigimos a usted, porque esto va a los bloques y a presidencia de la Cámara de Diputados, nos dirigimos a los efectos de presentarle el siguiente proyecto de ley para ser tratado en forma urgente en la próxima sesión de la legislatura, a los efectos de que el gobierno de la provincia implemente un seguro al desocupado para aquellos trabajadores que se encuentran sin ingresos suficientes para afrontar la canasta básica. La idea es hablar de esto tranquilos. A mí lo que me parece muy interesante del proyecto, además de poner la idea en discusión, es la fundamentación, porque es la pérdida de empleo de calidad en Santa Cruz. Hay una pérdida de empleo y esto está medido en datos oficiales. Enseguida desarrollamos este tema y tenemos un tema más para hablar que es muy sensible con Gabriela Anse, pero primero los saludamos, chicos. Bueno, gracias por acercarse acá a la radio. Buen día, Leandro. Bueno, a todos los chicos acá, a Rodrigo, a Héctor y a toda la audiencia de Nuevo Día en este programa de esta mañana. ¿Cómo andas, David? ¿Qué tal? Buen día, bien. Bien, voy a empezar por el tema más delicado. Es cierto, voy a hacer un autochiste. Es cierto que hay una frase que la vengo diciendo todo el tiempo, pero espero que no se vacíe ahora de sentido mi propia frase. Las palabras que caen en saco roto. Hablamos tantas veces de algunas cosas que llega un momento en que no le damos bola. En el 2017, en abril, mediados de abril de 2017, hubo un fuerte reclamo, incluso fue televisado en vivo y en directo por algunos medios nacionales afuera de la residencia oficial. Es decir, la Casa de la Gobernación, que está a una cuadra de Casa de Gobierno. La gobernadora era Alicia Kirchner. Esa noche estaba con Cristina Fernández de Kirchner y hubo una fuerte protesta que terminó incluso con un despliegue importante de infantería. Eso fue abril de 2017, es decir, pasaron 8 años. Al día de hoy, vos, Gaby Anse, tenés una causa penal en tu contra donde la denuncia es intento de femicidio y la denunciante es la mismísima Cristina Fernández de Kirchner y allí participa también la gobernadora Alicia Kirchner. Esto, no demos las cosas por hechas, por sabidas. Si vos tuvieras que describir lo más claro posible qué pasó y en qué situación estás, porque ustedes están con abogados, no sé, varias veces al año viendo cómo va la cosa. ¿En qué instancia está eso?
Bueno, sobre el hecho de lo que vos decís, si las palabras caen en saco roto, para mí es una naturalización de los hechos en realidad. Se suceden tanto, se repiten tantas algunas cosas que termina uno naturalizando, incluso uno mismo, en su propia experiencia, que suceda de manera tan reiterada que hasta ya se acostumbra al hecho de estar procesado en este caso, ¿no? Como Estás decís. procesada. Sí, procesada. Nosotros tuvimos una instancia de indagatoria que luego tuvo... Esto es una causa que ya tiene varios años y tuvo varias instancias. En principio hubo una primera denuncia más mediática, ¿no? Que estuvo señalándose a otros dirigentes. En un principio yo no estaba en la causa. Fue un año después que me mencionan a mí, que me incorporan por los testimonios, más bien que tienen que ver con las fuerzas de seguridad, y que no tienen pruebas reales, ¿no? Como para ellos sostener la acusación que en principio tenía que ver con un ataque masivo a la residencia. No sé si se acuerdan, hay periódicos de la época que dicen ataque masivo a la residencia. Esa denuncia... o esa acusación, mejor dicho, en un principio se cae, ¿no? En esta instancia indagatoria donde también se van recopilando las pruebas porque tampoco tienen la prueba suficiente para sostener una acusación de esas características, ¿no? Donde se habla de un ataque organizado, ¿no? Que se habla de donde alguien organizó, bueno, se puso de acuerdo y promovió esa jornada que tenía que ver el 21 de abril de 2017. Hasta ese momento mucha gente no había cobrado el sueldo ni la jubilación. Esa era la realidad, que ya veníamos varios meses con este reclamo, al que se le sumaba, ¿no? Porque quedó postergado detrás de los pagos atrasados la recomposición salarial, porque fundamentalmente nosotros veníamos de una acampe importante en 2016, donde las negociaciones salariales no habían realmente alcanzado para que los salarios pudieran superar la línea de la pobreza, también de una situación de discusión con el gobierno provincial muy fuerte, y al año siguiente esa lucha volvió a aparecer, pero esta vez el gobierno con esta cuestión de no pagar en tiempo y forma y de dejar pasar muchos días, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? El contexto Sí. de un reclamo salarial. Además de estar vos procesada, también están Diego Barrio Nuevo, de la conducción Sí. de ADOSAC de entonces, Claudio Huasquín, también docente, y Juan Manuel Valentín, también docente, que además es tu pareja, tu compañero de vida. Ayúdame a describir, y David, si querés sumarte también desde ya, a ver. Nosotros, recuerdo, yo lo estaba viendo por televisión, lo estaba viendo en el programa Animales Sueltos de Fantino. Y vos veías que había una especie de revuelta en la casa, en la esquina de la casa de la gobernadora, de la residencia, pero no veías una situación, a ver, que pasara mayores en los términos en que luego fue denunciado. Que Cristina Fernández de Kirchner hizo un video que fue muy viral, donde ella mostró cómo habían hecho una especie de barricada atrás de la puerta para que la gente no entrara. Lo paradójico, estoy tratando de ser descriptivo y ayúdenme muchachos, porque no quiero faltar a la verdad, que vos veías las secuencias de fotos, no solo fotos de reporteros gráficos, sino fotos de aficionados. Ya en esa época había mucha foto con celular, estamos hablando de 8 años atrás, y lo que ves es como la gente tranquila mirando puertas, ventanas y en medio de un patio, es decir, nadie queriendo entrar. Díganme si ustedes que estuvieron ahí, si esa descripción es acertada, si esas secuencias de fotos reflejan ese estado de ánimo, porque después termina así, ciertamente, con gente en el patio y la policía reprimiendo con infantería. Pero quiero decir, estoy más o menos resumiendo eso. ¿Qué participación tuviste vos esa noche, Gaby? Y cómo esto termina en una acusación de intento de femicidio. Es decir, que vos quisiste matar a Cristina Fernández de Kirchner. No, sí, eso porque es eso, ¿no? Vos quisiste matar a Cristina Fernández de Kirchner y a Alicia Kirchner. Bueno, varias cosas, Y de toda ¿no? esa gente hay 4. Que uno lo dice con nombre y apellido y está muy marcado. ADOSAC, MST, Partido Obrero o agrupaciones de ADOSAC, que en este caso es Tribuna Docente, para decirlo rápido. Perdón la descripción un poco larga,
pero estoy tratando como de hacer memoria y poner las cosas en contexto. No, y está bien porque así justamente tienen que es decir las cosas como fueron. La realidad es lo que reflejaron las redes sociales, los medios de comunicación, de que no había una situación donde la gente estuviera llevando adelante un ataque donde se quisiera ingresar a la residencia. Mi participación tuvo que ver con ser parte de una rebelión popular, como venían siendo todas las otras marchas que se daban en la ciudad y en la provincia, donde habían acampes desperdigados por toda la ciudad, apoyando a los jubilados, a los docentes, a los padres que estaban autoconvocados, a nosotros como trabajadores estatales que también estábamos en una lucha. Y en ese momento habían convocatorias permanentes de manifestaciones, porque por ahí iban los padres que hacían alguna reunión y salían y uno estaba esperándolos, habían asambleas. Entonces mi participación está en el contexto de todo lo que venía siendo ese movimiento de lucha de la población. Hubo un ingreso a la residencia, pero hubo un ingreso que rápidamente se salieron la gente cuando inmediatamente ingresó a la infantería, pero lo que se ve, como bien decís, es gente que está ahí parada haciendo nada. La primera denuncia que se cae porque no pueden sostener un ataque masivo a la residencia es por pisar el pasto, por pisar la residencia, ¿no? Eso fue la acusación que pudieron sostener. Como ingresaron a la residencia, ese es el delito, violación de domicilio, que nosotros, por la cual se caratuló la causa durante un primer momento, luego de la instancia indagatoria. Violación de domicilio. Ajá. ¿Y cómo pasa de eso a femicidio? ¿En cuánto tiempo y cómo? Mira, esto fue en el año 2022, si no mal recuerdo, o 2023, que en medio, bueno, del contexto político también de crisis del propio gobierno de Alberto Fernández y de cómo se estaban acomodando las fuerzas políticas para las próximas elecciones, venían dándose diferentes ataques, obviamente, al kirchnerismo por sectores también opositores. Y desde acá, yo quiero puntualizar en el rol de los medios de comunicación que responden al poder político. Armaron un relato que tenía que quería sostener que lo que pasó ese día en realidad fue un intento de femicidio porque habían 2 mujeres adentro de la casa, de la residencia, y que sostiene que ese ataque estaba organizado para, como decíamos, para intentar matarlas. Y eso sucede porque viene como un armado político de un sector que es claramente el kirchnerismo, de estos partidos en ese momento que gobernaban en Santa Cruz, y de esos medios de comunicación y de periodistas que respondían a ese poder político, que en ese momento utilizaron como medio su lugar de ser jefa de redacción en ese momento, para sostener una acusación y armar un relato en torno a lo que había pasado en ese momento en Santa Cruz, ¿no? Y que quiso sostener, sin ninguna base real, que se trató de un intento de femicidio, algo que se llevó adelante con un fiscal que también respondía al poder político, ¿no? Esto me hace recordar que a nosotros nos acusa el fiscal de Estado en ese momento, Tanarro, es el que lleva adelante la acusación, es decir, el mismo Estado contra nosotros, trabajadores, que habíamos estado manifestándonos aquella noche. Es decir, que había una congruencia entre lo que los medios cercanos al kirchnerismo entonces publicaban y lo que el fiscal de Estado planteaba en términos en sede judicial. Vos empezaste diciendo que lo que en mi caso decía como palabra en saco roto, vos decís como naturalizar, y decís hasta yo mismo naturalizo. ¿Cómo es vivir 8 años acusado de un intento de femicidio? Digo, estás siempre con abogados, y en qué instancia está, y a los abogados hay que pagarles, y vos tenés tu abogado y quizás otro de tus compañeros denunciados, e incluso tu compañero de vida tiene otros abogados. Digo, es un tema tener una causa penal tan gruesa a lo largo del tiempo. ¿Cómo se convive con eso o cómo se lidia? ¿Cómo se lidia? Porque es un asunto que no puedes dejar de atender. Es decir, en algún momento se va o se desestima o llega a juicio, digamos, pero alguna cosa tiene que pasar. Sí, mirá, obviamente la causa estuvo rodeada por mucha solidaridad de organizaciones en su momento, también de ADOSAC, de su dirigencia, de compañeros de diferentes sindicatos judiciales, ADIUMPA, bueno, los sindicatos de la Mesa de Unidad Sindical, del apoyo obviamente y fundamental del Partido Obrero, el partido en el que yo milito, y que puso toda a disposición
para rápidamente actuar frente a la acusación. Más allá de la cuestión judicial, que uno siempre tiene que estar atrás de eso, pero políticamente, al tratarse de un ataque político, la respuesta contundente de la organización fue fundamental para que nosotros pudiéramos también sostenernos, emocionalmente sobre el hecho de estar acusados y tener que estar, no digo defendiéndonos, ¿no? Porque también se convierte en una defensa, pero sí tratando de explicar por qué se trata de una causa política contra nosotros, contra la izquierda, y no como se pretende colocar, ¿no? Que en algún momento quisieron poner este ataque en contexto con lo que sufrió Cristina Fernández en su momento cuando fue apuntada con un arma en Buenos Aires, y se quiso forzar la idea de que ese momento de rebelión contra el gobierno de Alicia Kirchner por el pago que no pagaban tiempo y forma, tenía que ver con un entramado que buscaba golpear al gobierno y desestabilizarlo, ¿no? Como sacarla del lugar en el que estaba. Y esto lo digo porque se mencionó mucho, ¿no? Y yo te decía fuera del aire que ella en su libro habla del ataque a la residencia. Sinceramente lo coloca, pero ella menciona sectores políticos de la oposición del PRO, del radicalismo, pero no menciona a la izquierda. Sin embargo, las cabezas por las que van ellos es la izquierda. Buscan acusarnos de esta manera sin ningún tipo de pruebas, porque al día de hoy no tienen pruebas para sostener que se trató ni siquiera de un intento de femicidio. Y esta causa está frenada en el Tribunal Superior de Justicia justamente porque, bueno, no hay un montón de problemas que no pueden... Punto. La causa está en el Tribunal Superior de Justicia. Está frenado. ¿Y qué ahí, Nica, apuntabas? Y está frenado. Y yo le quería consultar a Gaby, también ustedes con el transcurrir del tiempo han estudiado o visto la posibilidad de entablar algún tipo de demanda también contra esta jefe de redacción o periodista que publicó ese artículo. Mira, yo por ahora nosotros estamos enfocados en lo que con los abogados en que esta causa termine desarmándose, desistiendo de lo que es, porque realmente no tiene razón de ser. Es una causa política que, bueno, que nuestros abogados están peleándola también en la instancia judicial y obviamente nosotros en la instancia más política, más gremial, porque eso siempre se menciona, por ejemplo, en cada congreso de ADOSA, que es una resolución del desprocesamiento de cada uno de nosotros. Eso es una instancia que veremos más adelante también, ¿no? Ocuparnos una vez que nosotros tengamos resuelto la causa judicial que tenemos sobre nuestras cabezas. Pero la realidad que es eso, que muchas veces los medios de comunicación por parte del poder político es utilizado para montar relatos que intentan colocar a sectores que se movilizan, que luchan, que tienen un reclamo genuino, en estigmatizarlos y generar esta idea de que lo que se está realmente haciendo es como querer desestabilizar un gobierno, y eso no sucede así, ¿no? Y eso es grave, porque en algún momento hoy esos sectores intentan colocarse como víctimas de ataques políticos y en realidad son los mismos que promovieron y sostuvieron esa política mientras estuvieron en el poder, y no tienen ningún empacho en hacer ese tipo de cosas cuando se trata de sostener una política represiva y de ajuste de un gobierno. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Ya que te quería preguntar, saliendo un poco del plano de lo político, del análisis que estás haciendo y demás, vivimos en un lugar chico. Sí. ¿Cómo es, o sea, cómo convivís con esta situación, siendo que a las personas que te acusan, a los que tenés enfrente y demás, te los cruzás en el supermercado, vas a la vuelta y te los cruzás en otro lado también? ¿Cómo se convive con eso? ¿Cómo lo llevas? Bueno, se convive. Hemos compartido la calle incluso. En momentos, por ejemplo, el 1 de febrero, cuando fue la movilización del movimiento de mujeres y diversidades por el discurso de Milei, hemos compartido la calle. Lo que no significa que de ninguna manera nosotros podamos acordar políticamente ninguna de las posiciones que ellas tengan o que planteen en este momento, ¿no? De hecho, hacemos muchas diferenciaciones o delimitaciones políticas, fundamentalmente esas. Después, uno si se los cruza, bueno, no puede hacer mucho, porque tampoco uno está buscando confrontarlos. ¿Pero te ha tocado situaciones incómodas, digo, a lo largo de este tiempo? No de encontrármelo, o sea, sí cruzármelo, lógico, pero sí. No de tener que tener una situación donde haya que discutir ni nada por el estilo, porque
obviamente uno esto lo procesa por otro lado, ¿no? Y esa confrontación para mí no tiene ningún sentido porque lo estamos dando en otro plano, donde nosotros sabemos que somos inocentes, que no hicimos nada, que es un ataque político contra nosotros como referentes dentro de un movimiento de lucha, y que el sostener ese tipo de acusaciones es justamente para disciplinar al movimiento obrero de Santa Cruz, a los docentes, a los estatales, y en ese sentido nuestro mayor triunfo es no bajar los brazos, no dejar de luchar, no dejar la calle a pesar de que ellos quieran sostener estas acusaciones. ¿Temés por un fallo desfavorable? ¿Te genera algún tipo de sensación? La que puedan llegar adelante, que nos acusen de femicidas, yo creo que no, pero no va a pasar, porque... Claro, sí, que los acusen no, que ya lo están acusando. Que fallen en contra de nuestro como... Que determinen que lo son. Yo creo que está difícil para ellos sostener ese tipo de ataques, porque en lo legal los abogados ya han desarmado un poco como han planteado ellos, en los términos legales que no se corresponden las acusaciones, porque han utilizado la figura de femicidio de una manera muy banalizándola, ¿no? La causa de la violencia de género. Ellos han banalizado la violencia de género y queriendo equiparar una situación como la que se dio con verdaderas denuncias por violencia de género, en lo judicial no van a poder sostenerlo. Vamos a ver si se sostuviera una acusación así, es porque políticamente quieren llevarlo adelante, ¿no? y que se cierre de esa manera, pero eso sería con complicidad del poder político, ¿no? Que el poder político tiene las herramientas también para poder salir a decir que es una causa que está totalmente manipulada y que no tiene razón de ser. Lo que pueden sostener es la otra, la de violación de domicilio, y que por esa probablemente si este gobierno quisiera sostener igual esa acusación, podrían condenarnos. ¿Y en qué plazo estiman que pueden llegar a tener una condena, una sentencia? Estamos todavía, según lo que nos han dicho los abogados, ya han pasado 6 meses y todavía no sucede nada. Es muy probable que eso siga llevando mucho tiempo porque es un expediente muy grande que se está estudiando, si es que lo están leyendo. Así que eso llevaría mucho más tiempo. La causa puede prescribir si no se mueve. Ahora, si alguien quiere mover un papel, eso va a seguir sosteniéndose esa acusación. ¿Por qué digo esto? Porque a este gobierno, el que tenemos actualmente, también le puede convenir que exista una condena contra trabajadores que se han movilizado y que tengan una condena por violación de domicilio, porque tampoco quieren que exista dentro de la provincia un movimiento de organización y de lucha que reivindique esas acciones como defensa de sus derechos. Claro, esa parte de la causa de la acusación es de la Fiscalía de Estado, es decir, del propio Estado provincial. Uh-huh. Por eso se puede sostener la denuncia. O si el gobierno quisiera, podría desistir. Si no se mueve más nada, se puede caer. Bueno, queríamos hablar de esto porque pasó hace 8 años y se deja de hablar. Y voy a terminar con mi muletilla. Las palabras caen en saco roto. Entonces, poder conversar y que las cosas se entiendan. Gabriela, tenernos al tanto, si te parece. Sé que lo hacen a través de las organizaciones políticas y sindicales, pero digo, nosotros como medio tenemos el oído atento. 2 cositas. Sí, por supuesto, David. Justo te iba a abrir el micrófono para enseguida meternos en el otro tema, pero lo que quieras apuntar de acá. Me gustaría recordar que en esa represión también se lastimó al fotoperiodista Riquelme, fue agredido por la Guardia de Infantería. Y también eso pasó hace 8 años, pero son cosas que hay que poner en contexto en donde hay una avanzada terrible que cada vez es más grande sobre los sectores combativos en este país. Y en este momento, ahora mismo, los compañeros del Pueblo Obrero, en particular la cara más expuesta que es Eduardo Beliboni, está siendo procesado por defraudación al Estado en una causa completamente armada por el gobierno de Javier Milei. Es raro, digamos, me gustaría reflexionar al respecto de esto porque, como dice Gabriela en el libro de Cristina, en donde no nos mencionan, o sea, no le mencionan al Partido Obrero, a la izquierda, y lo toman como si fuese un cliché el tema de la oposición de la derecha, finalmente son los luchadores que están en la calle, particularmente de la izquierda, los que están siendo perseguidos. El gobierno habla del kirchnerismo de acá para allá, y habla de los zurdos, pero cuando se refiere al peronismo. Pero los únicos implicados que estamos en esto somos la gente del Partido Obrero, el Pueblo Obrero.
Ahí enseguida abro, David, el otro tema de la charla, pero voy en el medio con un mensaje porque tiene que ver con lo que estamos hablando, de Mari Gamboa, que es oyente del programa, y ustedes hacen aquí Patagonia Obrera los sábados además, ¿no es cierto? Escuchando a Gaby, esa noche estábamos todos reclamando lo que era justo. Muchos compañeros de salud también estábamos, los años de las carpas y del hospital tomado. Abrazo grande a Gaby, dice Mariela. A ver, otra vez hacer este ejercicio. No demos las cosas por hechas. David, ¿de qué laburas? Yo ahora estoy haciendo una suplencia en una escuela, en una preceptoría. Pero normalmente trabajo en la construcción o afines. ¿Hace cuánto laburás en la construcción? Y no sé, desde que pude empezar a trabajar. ¿Cuánto será eso más o menos? Del 97 más o menos. Un montón. Sí. Casi 3 décadas. Claro, sí. Siempre de ayudante de albañil. Después estuve trabajando de otra clase de cosas. También trabajé mucho tiempo en atención al público en la terminal. ¿Y cómo está el laburo? Porque ahora entramos en el otro tema, que es que ustedes presentaron un proyecto de ley, y ese proyecto de ley tiene números oficiales, tiene números del INDEC, y lo que marca en Santa Cruz es que perdió mucho empleo registrado, ¿no? Una de las provincias en las que más cayó el empleo en blanco registrado es Santa Cruz. Pero para empezar por el llano, vos en tu laburo, ¿cómo ves el panorama? Bueno, mirá, en el sector de la construcción y afines la cuestión está muy fea. Es decir, el principal sostén que tenía el obrero de la construcción era la obra pública. Yo particularmente trabajé en algunos temas de la obra pública, pero siempre de una forma un poco precarizada. Incluso ya en el último momento era cada vez peor. Pero la suspensión de la obra pública ha hecho pelota, digamos, al movimiento obrero de la construcción. No hay changas, la gente tiene que estar pidiendo comida por redes sociales, trabajando por comida, cobrando cada vez menos. Vos fijate que una cosa que es normal en la construcción es que hay una planilla de UOCRA, por ejemplo, que te cobra tanto por una hora, la que sea, ¿no? ¿Qué significa te cobra tanto por una hora? Lo que es oficial, digamos. Ajá. Lo que se tiene que cobrar por ley. Ok, lo que nadie te nadie tiene cobra que eso. pagar. Nadie cobra eso. O sea, si yo tuviese que pintar, por ejemplo, yo me siento en la pintura. Si yo tuviese que pintar esto, yo tendría que cobrarte $500,000 de pesos. ¿Y cuánto se cobra? Y te tenés que cobrar 100.000 pesos. Pero lo que indica la ley es eso. Encima de que no hay trabajo hay que cobrar menos. Es decir, y aparte el tema de la... Bueno, ya entraríamos directamente en lo que es el proyecto que nosotros presentamos. Porque la obra pública, que ha dejado mucha gente tirada, puede reponerse tranquilamente. Por ejemplo, en estos momentos que está tan... bueno, no de moda, sino que está en la discusión política, el tema de la destrucción de los edificios públicos. El estado calamitoso en que están las instalaciones educativas. Si pueden contarlo breve, chicos, ¿de qué se trata el proyecto? Nosotros lo estuvimos difundiendo, pero contarlo en palabras sencillas, porque esto tiene su articulado, es meticuloso porque es un proyecto de ley, siempre se trata de tener una buena fundamentación, que a mí me llamó la atención eso, como cada párrafo tenía como una idea muy clara. Pero si ustedes tienen que contarlo en términos sencillos, ¿de qué se trata lo que presentaron hace un par de jueves atrás en la Cámara de Diputados? Mira, nosotros tenemos que entender primero que los planes sociales o los planes del seguro del desocupado siempre tienen que ser transitorios, es decir, hacia un camino hacia el trabajo. Ahora a nivel nacional, que era el potenciar trabajo, ahora se dividió en dos. Hay uno que se llama pomposamente volver al trabajo, en el cual no hay oferta de nada. O sea, se han prometido capacitaciones desde el gobierno nacional y realmente no está ocurriendo nada. O sea, no se capacita a la gente para nada, no existe expectativa de que puedas ingresar a trabajar en ningún lado. Y aparte, bueno, y el proyecto lo que propone es un seguro desocupado en la provincia de Santa Cruz que corresponde a un 80% de lo que es el salario mínimo. Que está que además es bajo, ¿no? Que aparte ya es bajo, sí. ¿En cuánto está? Estabas por decirlo. 300.000 pesos, 320.000 pesos. O sea que sería el 80% de ese monto. Claro, menos de 300 sería. Es un subsidio al desempleo. Y es un subsidio al desempleo, un seguro al desocupado. Ustedes lo que plantean ahí es que de esto se haga cargo el gobierno de la provincia financiado por el erario público, así por el Ministerio de Economía de la provincia. Claro.
en estos días, el jueves pasado en conferencia de prensa y ayer mismo el gobernador, están planteando, bueno, época de vacas flacas y que ya no hay un mango. Para decirlo rápido es, ya no hay un mango. Ustedes plantean ahí alternativas. Enseguida quisiera que se desarrollen ese punto, pero acá Nica apunta algo también. Tiene algunas características, David y Gaby, con lo que en su tiempo fue, no sé, ahora la libreta de fondo de desempleo de la UOCRA, algunos parecidos, en cuanto a su funcionamiento. No, porque entiendo que la libreta de desempleo de la UOCRA era que el trabajador de la construcción aportaba mes a mes para llenarlo, como una especie como de seguro, como cuando compras un seguro, aunque estés trabajando algunos meses, se te va a pagar una cantidad equivalente. No debería ser así, debería salir del erario público, pero no solo del erario público, de unas arcas del Estado que supuestamente Vidal dice que están agotadas. Vivimos en una provincia rica, o sea, esto es una cuestión histórica en el cual la minería, el petróleo y la pesca se llevan una parte tremenda de... O sea, vos ves los datos de todas estas empresas o actividades, sacan un montón de guita. Ustedes plantean ahí, como uno de los puntos donde se podría atender, es la remediación ambiental que debe hacer YPF en su salida. Bueno, esa es una... inversión en dólares, que son 300 y pico de millones de dólares, pero después la remediación ambiental que se supone que es corto y mediano plazo, es decir, no se va a remediar de un día para otro. Eso está en proceso, ¿no? Pero ustedes dicen, se podría generar laburo desde ahí. Eso también se podría hacer, sí. De hecho, el Pueblo Obrero viene presentando y requiriendo al gobierno, ya con Alicia Kirchner, la remediación ambiental de los pozos, no solo de los pozos petroleros, sino también de los yacimientos de minería a cielo abierto. Claro. O sea, ahora se fue Tritón y no quedó nadie haciendo nada ahí. Sí, en la zona de Gregores. Claro. Fue la primera mina que cerró, ¿no? Y además hay un ciclo histórico por el cual hay minas que están en proceso de eso. Por ejemplo, Cerro Vanguardia, hace rato que se le buscó una vuelta de tuerca, dejó de ser minería a cielo abierto y pasó a ser subterránea, pero hay como un proceso de cierre, hay que atender qué va a pasar después, ¿no? Claro, sí, quedan cosas sin hacer, cosas por hacer también, y no se está convocando a trabajar a nadie. Hay trabajos para hacer. Nosotros, por ejemplo, esto también tiene que entenderse, nosotros lo copiamos, es parte de la iniciativa del Pueblo Obrero. Nosotros hace varios años, cuando empezó la pandemia, incluso antes presentamos al gobierno de Macri y después al gobierno de Alberto Fernández un plan de obras públicas de viviendas, para hacer 1 millón de viviendas en el país. No lo tomaron. Es decir, hay fuerza de trabajo disponible, hay profesionales, hay gente, hay albañiles, hay durleros, hay de toda clase de profesionales de la construcción, pero no se toman y no hay un interés en llevar adelante estas iniciativas porque aparte de trabajo, aparte matás 2 pájaros de un tiro, porque hay una deficiencia habitacional tremenda en el país y aparte podrías hacer obras para cubrir esa deficiencia. Esto lo presentaron el 26 de junio, estamos 8 de julio. ¿Algún llamado, algún visto bueno de la Cámara de Diputados? Nada, no, igual, mira, mencionar esto fundamentalmente para nosotros que marque algo, ¿no? Porque por ahí muchas veces lo que se quiere sostener cuando uno habla del seguro del desocupado es decir, bueno, quieren más planes, quieren más subsidios, quieren que venga todo de arriba. Y no es así. La realidad es que nosotros estamos presentando un plan para sostener ese seguro al desocupado, que cada vez más engrosan más las filas de desocupación en nuestra provincia y en nuestro país. Y fundamentalmente que hay un plan, que el pueblo obrero, que está siendo estigmatizado y constantemente acusado, como dice David, tiene planificaciones para poder generar fuentes de trabajo que las está demostrando, porque de hecho, bueno, nosotros lo que colocamos en este video que mencionabas es un poco las tareas que realiza el pueblo obrero también en la zona norte, que tiene que ver con sostener comedores, roperos, las huertas, la limpieza, hace mucho trabajo por planes de apenas 79.000 pesos que están congelados del año 2023, sostienen muchas situaciones de vulnerabilidad social donde el Estado no está presente, o sea, son los que sostienen los comedores populares, la economía popular que se le dice, y que están presentando proyectos permanentemente para que se generen fuentes de trabajo en esta provincia, donde cada vez más familias están ingresando a esa lista de desocupados. Y eso me lleva también a poder, esto que mencionabas del gobernador. Mientras el gobernador dice, es lo que nos toca, no es lo que le toca a él, es lo que le toca a la población de Santa Cruz. Hoy estamos al tanto de la cantidad de trabajadores de Vialidad Nacional que van a perder su fuente de trabajo.
van a ser más de 52.000 personas en todo el país a partir de cierre de programa, de vaciamientos, de cierre de entes públicos, de lo que se intenta ahora hacer con el INTI, con el INTA, con un montón de organismos del Estado y también de los sectores de la producción, como decían, bueno, esto que pasa en el petróleo, lo que pasa en la construcción, el parate en la pesca. Son un montón de personas que están quedándose en una situación muy crítica donde el Estado provincial no está dando una respuesta real, ¿no? Está, de hecho, ni siquiera un planteo crítico ni de ponerse firme con el gobierno nacional que está descargando este ajuste sobre las provincias, porque está haciendo esta descentralización de ustedes se van a hacer cargo de esa población que queda cesante y el gobernador dice, bueno, es lo que nos toca. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué le va a decir a los trabajadores de Vialidad Nacional o al resto de los trabajadores que vayan a casa de gobierno a decir nos quedamos sin laburo? ¿No? Eso también es importante, con una provincia que está sufriendo un saqueo en realidad, un saqueo de recursos. Como dice David, tenemos recursos, pero nos están saqueando esos recursos, ¿no? Hoy con el fallo IPF que tenemos también, que esos fondos buitres que están queriendo también llevarse, continuar ese saqueo, ¿no? De lo que son las multinacionales que vienen permanentemente a llevarse los recursos de la provincia de Santa Cruz y que a nosotros nos deja la desocupación, el pasivo ambiental y una situación cada vez más crítica. Son las 12:12. Nosotros cerramos el programa en un rato. En breve nos tomamos un bloquecito más. Vamos a poner también un toque de música para disfrutar con los oyentes y acomodarnos en el aire con participación de oyentes que han hablado de todo. Pero queríamos tomarnos un rato, David y Gabriela, para charlar tranquilos estos dos temas. Y para seguirlo también, ¿no? La clave está en seguir los temas y ver en qué andan. Cuando te escuchaba recién, Gabriela, y a los oyentes que recién se sintonizan la radio, hoy abrimos el programa. Digo en términos de charlas y entrevistas, con Jacqueline Borges, la delegada de Vialidad Nacional, y los primeros 5 minutos lloraba. Es decir, es un día dificilísimo hasta que pudo recomponerse un poco, rearmarse y hablar. Y a esta hora, muy probablemente, se estaban juntando para ir a casa de gobierno y allí el gobernador las recibe y el gobernador habló de esto ayer, ¿no? Vos justo hablabas de el impacto de las definiciones, como en este caso el cierre de Vialidad Nacional, y son las 12:13. Nosotros hablamos con ella a las 10:30 y hay cosas que están pasando en este momento. Simplemente para darle un cierre desde que esto está pasando hoy, y bueno, nosotros aquí tenemos el oído atento para ir contándole estas cosas. ¿Es mucho lulo decir que ustedes son oyentes del programa, no? ¿Está ¿Nosotros? mal? Sí, por supuesto, sí. Yo participé ahora de la consigna. Claro, sí. David es uno de los David que participa de la consigna. Es el mira, salúdense, mucho gusto, salúdense. La mano. No, yo sí, por ahí suelo escucharlo en el trabajo también, por ahí veces que no claro, puedo. Eso no se puede. Pero no te sientas culpable por eso. No. Pero vos sabés que yo te he escuchado porque te mando mensajes. Por ahí no me lees, Leandro. ¿En serio te clavé el visto? No. Te clavaste el visto. Te juro que no me di cuenta. No, está bien, te pido no pasa nada. disculpas. Pero sí los escucho, sí empiezo temprano, por ahí a veces con Karina y Claudio. Ajá. Así que sí. Pero vos sí sos una de las Gaby que manda mensajes. Es cierto, bueno, capaz que no te leí, pero no sé, hace un par de meses. Ahora te lo reclamo yo. Mandá tus mensajes que los vamos a leer al Pero, ¿a quién preferís de todos nosotros? No, me voy a reservar. Tenés que elegir a uno. ¿Con quién te quedás? Con Brian. Ahí que está en una los gran controles. respuesta. Es una gran respuesta. Salió por la tangente. Sí. Brian que me hace mate los sábados, que me banca ahí con todo. Pero bueno. Gracias, chicos. Y bueno, esto de nuestra solidaridad con los trabajadores de Vialidad Nacional, el repudio también a los despidos que continúan, al cierre del Instituto Nacional del Cáncer, el repudio a la represión que hubo hoy en las puertas de Giórgalos, donde fue reprimido a los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente, y uno de los que sufrió esta represión fue Antonio Rosselló, que es un dirigente de la AG de UBA, docente universitario. La solidaridad de los trabajadores... Eso pasó hoy. Eso pasó hace unos momentos. Hay solidaridad de todos los trabajadores con todos los sectores en lucha que hoy están sufriendo, ¿no? Lo que son las últimas horas de esta firma de Milei, ¿no? Con decretos donde lo único que hace es atacar a la población trabajadora y que lamentablemente hoy está sufriendo, ¿no? Despidos, vaciamiento y represión. Así que toda la solidaridad y el llamado a la organización y a la movilización en las calles hoy, que sostenemos un paro los docentes de Santa Cruz y también los estatales que somos de la administración pública. Gabriela Ance, David Pérez, gracias por venir. Gracias a ustedes. Seguimos un ratito más, son las 12:15.
Mañanas frías, pero el rock calienta el alma. Me desperté como la luz entre tu piel. El invierno 2025 lo arrancás con buena música y café. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Son las 12:20, nos extendemos un rato más porque ya estamos en momento bonus track y empezamos el bonus track que suele ser nuestro momento distendido, lo empezamos muy serio porque vos lo anticipaste bien, Rodri. Es un día pesado en cuanto a las cosas que hay para contar y así empezamos y así terminamos. Ahora sí vamos a distender con algunas cosas. Hay oyentes que nos siguen contando cuál fue su primer laburo. Hoy comés rico sin complicarte. En Autoservicio Donaldo, como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. Esto es LB3. Merluza a la romana, pan de carne y si querés algo más económico, pastel de papas. Zambólico. Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. ¿Podés repetir el menú? Tengo un hambre, no sé vos, Nica. A ver, vos sos el que elige siempre. Merluza a la romana. ¿Cómo? ¿No se escuchó? ¿Cómo? No me gusta el pescado. ¿No te gusta el pescado? No. ¿Pan de carne? Sí, totalmente. Y si querés algo más económico, tenemos pastel de papas. Eso es rico. Con quesito arriba, ¿no? ¿Te gusta el pastel de Dijiste papa? lo mismo hace un par de semanas. Sí. Si le ponen queso arriba. Sí. Habría que mandar un WhatsApp a Donaldo solo para sacarnos esa duda. Sí. Y dice, muchachos, estamos atendiendo al público cocinando, vos me haces esa pregunta. ¿Pastel de papa con fernet? No. ¿Con vino? Sí, puede ser por esta hora. Me Más pongo cara que loco. después hay que trabajar. Pero bueno, pero mañana es feriado, ¿o no? Un vasito de vino a la noche, ¿no? No, sí, por ahí pues, pero estoy tomando antibiótico. Ah, ok. Vos sabés que no me dijeron que no hace nada el antibiótico con el vino. Che, ese es medio tucumano. Sí, no, la verdad que se mezcló el cordobés con Sos tucumano. Sos Jeremías. Claro. Nuestro ex compañero, igual a Jere. Por un momento salió Se me mezclan las regiones, yo no soy comunica. el espíritu de Jere se hizo presente. Che, pero me dijeron fuera de chiste, te lo digo. Sí. Como que no es que tomar alcohol y el antibiótico te va a hacer algo, ¿eh? No sé, si no, preguntar a Milei. ¡Amo! Años de mezclar. Pero bueno, nada, este es el menú de Donaldo, amigos. Sí, está bueno, está bueno. Está bueno, está rico el menú de Donaldo. Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Sola manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Voy a cometer una infidencia. Sí. Anoche estuve en Donaldo. ¿Y qué tal? Lo vi a Aldo, pero no me animé a saludarlo. Calculo que era el hombre, un canoso, pero un poco largo, sí. El asunto es decir, vos querías decirle, ¿sabe que yo soy el muchacho que trabaja en la radio y todas las mañanas leemos Claro. la publicidad de ustedes? Eso es lo que te guardaste. Sí. Según Mariana, preparan unas milanesas de carne muy buenas, pero vi muy buenos precios en Donaldo, chicos. Bueno, Sí, esa pasé también. por la roticería por afuera, pero vi muy buenos precios. Tiene buenos precios de leche, Sí. chocolatada. Te hacen promociones, por ejemplo, de pollo. Te pones 4 kilos de pollo, ponele con, no sé, fideos, polenta, lentejas. 20 lucas, ponele. Y te Mirá. resuelve la comida de la semana. Yo te digo porque me he comprado. Es muy bueno. Está bueno, Donaldo. Fuera de broma, te lo digo. Sí, sí. Muy buenos precios, ¿eh? Hoy Mejores que los supermercados grandes. Sin dudas, sin dudas. Hoy que hay que buscar precios, Sí. Donaldo es lejos, la mejor opción si vivís cerquita y si no también te puedes acercar con el auto en Alvear 1178, no solamente los platos del mediodía, sino todas las chances de poder llenar tu heladera por mucha menos plata de lo que lamentable. Bueno, llenar la heladera es difícil, pero
Pero por menos plata de lo que usualmente vale. ¿Cenar la heladera? Es fácil. Sí, le pone papel, hielo? cartón, le pone de hielo, claro, tenés razón. Es casi tan raro como ver un changuito lleno, ¿viste? Sí. Sí. Otros tiempos. O ves un changuito lleno y decís, ¡ay! Este lo despluma, ¿no? Claro. ¿A quién le robó este? Claro. ¿Quién es el millonario que llenó ese changuito? Muchachos, son y 25, tenemos 5 minutos para ser muy eficaces. Sí. Vamos a hablar del angelito, el angelito que volvió. Sí. Rodri Poloni, enseguida te leo los mensajes de oyentes que cuentan su primer laburo, y con el último de ellos, que acá lo estoy viendo que es José Luis, cerramos para ir poniendo en la plataforma a ver quién se gana el desayuno. Me refiero a la plataforma del sorteo, que nuestro programa está transmitido, además de salir en vivo por FM 100.9, estamos en la web, eldiarionuevodía.com.ar, se escucha perfecto, pero estamos en YouTube, lo que se ha dado en llamar el streaming. Estamos en el canal Diario Nuevo Día. Nos dice Alicia hoy estuvo de trámites también, por eso no fue su primer mensaje. Hola chicos, recién llegando desde las 7 de la mañana de hacerme otro estudio. Le mandamos un beso grande. ¿Cómo que recién llegando, Alicia? Mira, este mensaje es de las 11:32, ¿eh? No, ya es la segunda vez que ya te... Que llega tarde. Que llegas tarde. Mi primer trabajo... Perdón, la próxima vez es falta completa, porque esto es media falta, y la que viene va falta completa. ¿Cómo estás, preceptor? Y antes a las 25 falta quedabas libre, ahora ya no. No, estás de preceptor, ¿viste? Sí. Vayan a estudiar. Se va a quedar libre, Alicia, yo lo aviso nomás. Ahí entró la voz de Ricardo Vieri. Mi primer trabajo fue en panadería Susacasa, en calle Alcorta. Despachaba y más. Recuerdo con mucho cariño a los maestros panaderos. Claro, exacto. Que era lo universal. El mejor recuerdo, me abrieron la caja de ahorro. Esos panaderos, sí, en esa panadería, es el mensaje de Alicia, así que bueno, media falta, pero participa. Anotada Alicia entonces. Nos dice David 462. David es el David que estaba sentado hace un rato aquí siendo entrevistado. Mi primer trabajo fue en la construcción en Edeco, de ayudante de albañil a finales del año 1997. Duré 24 horas. Era durísimo. Todavía me acuerdo cuando paso por el jardín enfrente de la placita del Gaucho, que era en la hora donde empecé. 24 horas nada más. En el 97. 97, mirá vos. Un día inolvidable. Sin dudas. Primer día de laburo, creo que todos nos acordamos, ¿no? Del primer día de laburo, el primer laburo. Bueno, estuvimos hablando de eso largo y tendido y son como recuerdos imborrables. O sea que también laburé en un kiosco. Me acordaba, porque Rodri también ha laburado en kiosco. Y no, laburo súper sacrificado, tenés que andar atendiendo a los proveedores, atendiendo a los clientes, acomodando las carameleras, poniendo los chocolates. ¿Qué gusto te dabas, si se podía? ¿Qué gusto me daba? Claro, eso de, qué rico chocolate y me como un chocolatino, alguna cosa, un alfajor. No iba tanto por lo dulce, teníamos una panchera, encima teníamos panchera, que era estábamos a una cuadra de un colegio. No, es una locura. Era alta demanda. No sabes lo que era. Al mediodía, ¿no? Al mediodía. No, me volvía loco. Los pibes. ¿Sí? ¿Estabas solo o no? Con papa, mostaza, mayonesa. ¿Solo? Sí, a veces estaba solo. Mucho laburo. En una esquina encima, una esquina muy transitada. Pero sí, también laburé en un kiosco. Bueno, fíjate vos, ¿no? La cantidad de cosas que uno tiene que hacer para sobrevivir en este país. laburar. Y sí, mi amigo. 1551 6051 mensajes de los oyentes. En un ratito hacemos el sorteo, en breve. Cerramos con José Luis. Buen día, mi primer trabajo fue de carpintería de muebles y restauraciones. Carpintería Porto y Carpintería Márquez, y desde hace un tiempo ya con mi propia carpintería, nos dice José Luis, que nos manda saludos. Lo conozco a José Luis y es un gran carpintero. Es de buena madera. ¿A dónde es de buena madera. ¿A dónde tiene su...? En su casa, pero te debo la dirección. Si nos llega a mandar mensajes José Luis, de nuevo que nos está escuchando, le tiramos el chivo al aire. Hay que decirle a José Luis que ya su oficio... queda muy poca gente. Está en el galpón de su casa, tiene todo allí montado y es un muy buen carpintero. De esos oficios de carpintero. Y la otra vez no sé con quién era lo charlábamos. Muchos de esos oficios por ahí heredados o vinieron de los antepasados, de padres, de abuelos. Muchos de esos carpinteros chilotes. Claro. La gente de Chiloé que vino años... 50 años atrás, 60 años atrás, había mucha gente que venía con ese oficio, ¿no? De la carpintería. Muy buenos carpinteros. Así es. ¿Anda por ahí el angelito?
anda por ahí el Angelito. Ese sí que es de buena madera también, de verdad. Al igual que José Luis. Mira, pasaron 18 años. Aquel pibe que se fue, que tenía 17/18 años en 2007 de Rosario Central, que se fue, que tuvo su pase por Europa, que jugó en los mejores clubes, jugó en el Real Madrid, jugó en el PSG, después termina su carrera en el Benfica y finalmente volvió La a empieza ser y la termina su ciclo europeo en Benfica. Tenés razón. Es un tipo que evidentemente le gusta volver a los lugares donde se siente bien. Y por eso eligió volver a Rosario, a su ciudad natal. Hablamos de Angelito Di María, que en el día de ayer volvió al club y fue presentado de manera oficial en el predio de Arroyo Seco. Y bueno, se va a poner a disposición para empezar a entrenar con Ariel Holland. Tiene su primer partido el sábado a las 4 de la tarde. O sea, esto todo pasa muy rápido, ¿viste? O sea, termina de jugar al Mundial de Clubes, a las 2 semanas está acá, va a estar jugando, va a estar de vuelta, va a estar viviendo con su familia en Rosario, en Argentina. Y bueno, dijo muchas cosas. Vos lo escuchás hablar a él en la nota que ahora vamos a pasar muy brevemente. Lo escuchás hablar a él, está muy emocionado y confirmó lo que ya muchos dábamos por hecho, que es que este va a ser su último ciclo futbolístico, es decir, va a cerrar su carrera futbolística en Rosario Central. Y obviamente dijo, fui campeón de todo, fui campeón con Argentina, campeón del mundo, campeón con campeón con el otro, pero lo que deseo más que nada es poder cerrar este ciclo siendo campeón con Central. Lo escuchamos, dale. Las cosas no me gustan. Es tímido el video. Es mejor una pelota, ¿no? Es más fácil, ¿no? Es mucho más fácil. Sí, para mí también. Mucho más fácil. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Es algo muy lindo, algo que soñaba ya hace bastante. Lamentablemente quise antes y no se pudo, pero eso ya pasó. Hoy estoy acá, estoy feliz con mi familia, era lo que deseaba, jugar otra vez en Central, estar otra vez en el Gigante. Recién tuve la oportunidad de conocer a todos mis compañeros, de poder entrenar, de volver a ponerme la camiseta, de sentirme otra vez parte de este gran club. Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero para mí esto es más que todo lo que hice. Volver a casa otra vez después de tanto tiempo, de tantos años, sinceramente es algo muy especial. Poder volver a vivir a Rosario con mi familia, poder volver a vestir la camiseta de Central y nada, y que la gente esté contenta, para mí eso es todo. Bueno, ahí lo escuchábamos, viste que al principio se quebró, le costaba hablar, estaba muy emocionado, dijo, lo mío es la pelota, no es hablar. Sentarme a hablar y mucho menos de mis emociones. Él es un tipo sensible. Totalmente, en su serie se la pasa llorando. Sí. Y no lo digo como crítica, es realmente un tipo muy sensible. Te digo que juega en River Central, mete un gol Di María y grita el gol. Sí, o sea, sí. Me genera eso Di María, no sé ustedes. Sí, todos lo queremos. Yo creo que es uno de los futbolistas más queridos de la historia del fútbol argentino. Por la sencillez, por la humildad, tal vez por su historia también. Sí, ha tenido una historia muy difícil, una infancia muy dura. Salía a vender, los padres vendían, tenían una carbón. carbonera. Sí. Y la mamá lo llevaba en la bici, ¿no? La bici, sí. Largos y largos kilómetros arriba de la bici. Y nunca, como se dice, nunca se olvidó, nunca destiñó. Hay un hecho que, no sé, trascendió hace como 4 o 5 años atrás, cuando la selección jugó esos amistosos premundialistas. Jugó uno en el estadio del Bicentenario, no sé si fue contra Colombia o contra Brasil. Fideo Di María fue a saludar a una señora responsable responsable de la alimentación o del buffet o como se llame en el estadio del Bicentenario, y también la mujer esta trabajaba en el club San Martín de San Juan, y la señora le preparó unas milanesas y lo atendió en un torneo cuando Di María
tenía 12, 11 años. Y él se acordó de ese gesto y volvió, cuando volvió a San Juan con la selección, lo fue a saludar a esa mujer. Eso habla de lo que es Di María como persona más allá del fútbol y todo eso que fue trasladándolo de su vivencia personal al fútbol, ¿no? Como diríamos acá, un don de gente. Exactamente. ¿No? Especial. Tal cual. Vos sabés que, bueno, este partido, anotátelo, el sábado a las 4 de la tarde, Central Godoy Cruz. Yo creo que el partido va a ser, digamos, por lo menos para mí, ¿no? Yo voy a poner los primeros 5 minutos, que va a ser la recibida, y después apago la tele, pero no me quiero perder el recibimiento que va a tener, que yo creo que va a ser hermoso, que va a ser enorme, para Angelito Di María en su vuelta Central. Y después también, para agendar en la agenda deportiva, cerramos hoy a las 4 de la tarde Fluminense-Chelsea, amigos. Vamos, el fútbol sudamericano, vamos a aplastar a los europeos. En serio se lo digo, de verdad. Yo lo vivo de esa manera. Me cansé de escuchar a los europeos soberbios, agrandados. Sí, a mí me pasa igual que nunca pensé que iba a hinchar por Brasil y hincho por Brasil. Me cansé. O sea, si veo la selección de Brasil no quiero que pierda casi contra cualquier rival, pero en este caso Mundial de Clubes me pasa lo que vos detallaste ayer, que es hinchar por el equipo brasilero que está ahí peleando contra los grandes europeos. Esta tarde somos todos del Flumi. Así de simple, así de simple. Con las 4 de la tarde Flumi-Chelsea, el partido de hoy, y mañana se viene una final anticipada que creo que va a ser un partido que va a estar para el infarto. El PSG contra el Real Madrid mañana a las 4 de la tarde, que es feriado. Digo, si no tenés planes, agendate esto. Hoy a las 4, mañana a las 4, hay fútbol, señores. Vamos Fluminense. Vamos Fluminense, vamos Fluminense. Está la banda de Fluminense que está bailando de la cabeza. Se mueve para acá. Se mueve para allá. Bueno, vos estuviste en esa cancha y no cantaban eso, porque claro, son brasileros. Bailaban, decías, ¿no? Señores, soy Fluminense desde la cuna. Bueno, perdón. En 20 minutos empieza Laura Androne. Y Brian no va a matar. Y del aire no va a sacar. Y acá están los dos boludos cantando al aire. Y ale flu. Vamos, Nica. Y vamos y dale Nick. Y terminamos acá. Rodri dice, ¿yo estoy obligado a ver esto? Sí, Rodri, estás en el streaming. Estás obligado, no queda otra. Estás obligado a verlo, no te queda más remedio. Bueno, cerramos con Susana. Sorteo, se viene el sorteo en un minuto. Anotemos a Susana Infante. Sí, Susana. Que participó la semana pasada. Sí, la voz. La hermosa voz que vos elegiste, Rodri. Susana Infante. Mi primer trabajo fue a los 18 años, promotora de nuevos productos de embotelladora Crush. Yo siempre le dije Crush, ¿no? Vieron que se pronuncia Crash, pero es Crush. Yo igual siempre dije Crush. Sí. Gini, etcétera, casa por casa. Bravo. En todo el centro de la ciudad. Éramos 4 jóvenes y nos pagaban por difusión y ventas domiciliarias. Nos dice Susana Infante, que deja los últimos 3 del DNI en 912. Y ojalá que sea para vos, Susi, de verdad. Que sea para vos este desayuno. Y gracias por escucharnos. Estaba la Gini Cola, la Gini que era parecida a la 7-Up. ¿Gini Cola? Sí. Una gaseosa de origen francés, que después lo absorbió el grupo Carbury y después desapareció. ¿Te gusta la 4? ¿La 4 te gustaba? No. ¿No? Me pareció una cosa rara. No, Pomelo me gustaba el Paso de los Toros. Paso de los Toros o las otras de las líneas más baratas son muy buenas. La Cunnington. No, la Cunnington me gusta la cola. ¿Y la de Pomelo no? No. Me gusta más la Paso de los Toros. De una. Y después la de líneas baratas, o sea, la Seco Pomelo, muy buena. Sí. ¿La Pretty? Sí, la Pretty me gusta. Está buena la Pretty. Sí, está buena. Está bueno para hacer helado inclusive también. Como vino. La metes en la cubetera y... ¿Ah, sí? Sí, un dato de color, digo. Cuando no hay plata, yo me acuerdo que hacíamos eso. Metíamos la cubetera, llenábamos la cubetera de Pretty de naranja, arriba le poníamos una servilleta y le metíamos los escarbadientes en cada uno de los cubículos de la cubetera y lo metíamos en la heladera. Después salía helado de naranja. Año 1999, 2000. Plena época de crisis. Chicos, esto apunto ahora, antes del cierre del programa, cierre periodístico. Bueno, fue un programa, ahora estamos distendiéndonos un rato, cantando unas pavaditas y somos felices con eso.
pero fue un programa de veras duro. Y esto llega ahora, son las 12:39 minutos, frente a la publicación en el día de la fecha del decreto que interviene el INTA, elimina sus consejos y cierra sus agencias de extensión. Los trabajadores y trabajadoras del INTA convocamos a los medios de comunicación a una conferencia de prensa hoy a las 14 en la Estación Experimental Agropecuaria de Santa Cruz. Esto es en calle Mahatma Gandhi 1322. Ante esta situación, en el día de la fecha se ha realizado una asamblea con la participación de trabajadores de toda la provincia en la que se avaló el documento que compartimos a continuación. Bueno, el documento ya nos irá a llegar, pero esto es información de ahora, la estoy compartiendo con la redacción del diario Nuevo Día, conferencia de prensa del INTA a las 14, y quien me envía esto es Gabriel Fati Oliva, de Encuentro Ciudadano, exdiputado, porque él es trabajador del INTA, además del INTA y de la universidad. Nosotros aquí hablamos con Romina Lasaño 2 veces, la última hace 15 días. Y la primera entrevista aquí en El Piso estuvo con la representante de los trabajadores bancarios y con Jacqueline Borges de Vialidad Nacional, con quien hablamos hoy hace 2 horas y si recién se enganchan con la radio, estaban llorando. Eso es lo que hoy pasó y eso es lo que está pasando. Y bueno, cerramos el programa con esto. Atentos entonces, conferencia de prensa del INTA aquí en Santa Cruz a las 14. Esto está pasando en todo el país. 1:20 de la tarde, 1,3 grados la temperatura en la capital santacruceña y ha llegado el momento del sorteo. La gente que ha participado en la consigna de hoy y en la consigna de ayer, Mr. Poloni. Mr. Poloni, por favor, la sorteadora en pantalla. Ya llegó Laura Andreone también, que está ahí ajustando algunas cosas para salir al aire en un ratito. Vamos a ver la pantalla. ¿Ya está puesto la pantalla? ¿Están todos los jugadores? Sí. Estamos ok, ¿no? Bueno, señoras y señores. Es un premio, así es. Un premio que es el desayuno. No, ¿dijiste chachuno? ¿O me parece no, desayuno. Ah, te vos sos el que homenajea a aquel muchacho, el de los rulos. Pensé que habías dicho chachuno, por eso. Bueno, vamos con el desayuno de Nucha para vos y una persona más. Desayuno para 2 personas. Tambores en el aire. El ganador o la ganadora es... ¡Cruzar los dedos! Es... Está muy bien, es un amigo de la casa, está en calidad de oyente, ¿eh? Amigo de la casa. Está en calidad de oyente, es todo legal. El ganador es Javi Cebeso. Javier Cebeso. Mirá vos qué suerte que tiene, ¿eh? Ese sí que es un tipo afortunado. Lo saludamos en los últimos días porque se jubiló de Canal 9, fue su cumpleaños, todo esto la semana pasada. Esos días no había mandado mensajes, yo supongo que le había cambiado la rutina, te jubilás, es tu cumpleaños, todo, te cambian la rutina. Nos volvió a escuchar en estos días y acaba de ganar el sorteo. Ahí está, bueno, después ahí tienen que explicarle cómo se hace para... el retiro es inmediato, ¿no? Tiene que... Claro, vos vas con tu DNI y en Nucha ya saben quién es el ganador, en nombre, apellido, DNI. ¿El ganador de qué? En este caso del desayuno. Listo. No, es eso, ¿no? Es un desayuno. ¿Cómo le decís vos? Vos dijiste chachuno, ¿no? No. Ah, bueno, no, perdón, pensé que te había escuchado mal, discúlpame. Bueno, Javi Cebeso entonces se ganó el desayuno. ¿Sabés qué? El cierre musical es de tu playlist, Rodri. Digo, playlist es, tenemos un grupos de trabajo, listas de Spotify, etcétera. Y decía, che, porque teníamos otro cierre, no voy a decir cuál es, no importa. Pero fue un día pesado, suficiente. Ok. Entonces es un cierre, no sé, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Saben cómo se llama la carpintería de José? Acá nos mandó una captura de pantalla. Vos decías los buenos carpinteros y un oficio que se va perdiendo, Nica, Carpintería San José, Río Gallegos. Mirá. Si ustedes lo buscan en Facebook, él participó del sorteo, su primer laburo fue en otras carpinterías, él tiene su propio emprendimiento, es oyente del programa, se llama José Luis y se llama en Facebook, si ustedes ponen Carpintería San José, Río Gallegos, es él. Como José, el carpintero. Exacto. Y el father de Jesus. Eso mismo. Ah, claro, tenés razón. Exactamente, así es. Che, esta canción se llama La Vuelta al Mundo. Ejercicio de la imaginación, hagamos de cuenta que viajamos un rato y con esto nos despedimos. ¿Y es de mi lista esto? Está en tu lista, Calle 13. Mirá es vos. una linda canción. Linda canción, sí. 1:15 de la tarde,
Le vamos a contar mañana cómo va a estar el clima, mañana miércoles, con esta cortina de fondo. Y yo me despido por mi parte diciéndote el clima. Mañana, miércoles, 8 grados la máxima, 1 grado la mínima. Vamos a tener una jornada con un cielo que va a estar de nublado a mayormente nublado, desde la mañana hasta la noche, con un viento que va a ser predominante del noroeste y del oeste a todas horas. Así que tengan un lindo feriado, que tengan un lindo descanso. Por mi parte, muy rico todo. Nos encontramos el jueves. Héctor Nica Mancilla, rumbo a tu otra labor. Sí, tu otra nos vemos labor. jueves. Nos reencontramos el jueves. Brian Álvarez en los controles. Gracias por la paciencia de esta hora extendida. Rodri Poloni en el streaming. Buen feriado. Descansen, muchachos. Sandro Díaz en la producción. Juli Quirós en el móvil. Esto ha sido Arriba el Día, 10ª temporada. Me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo